que os habéis acercado en presencia, como a los que estáis tanto a los que estáis aquí como a los que están en streaming. Permitidme que utilice estos pocos minutos que tengo para hacer un doble reconocimiento. En primer lugar, no tengo muchas oportunidades, así que quiero reconocer el trabajo del Servicio de Neurología del Hospital de la Luz. No sé si sabéis que ahora mismo en Madrid, en la mayor parte de los hospitales privados, donde más lista de espera, la especialidad que más lista de espera tiene es neurología. Hay una demanda de atención brutal. Y ellos consiguen que esto no afecte en absoluto a la calidad de la asistencia y atienden a los pacientes, me consta en primera persona, con una dedicación y una solvencia profesional que son realmente admirables. Así que os voy a pedir un aplauso para mi equipo de neurología. Bueno, en segundo lugar y sobre todo, sí quiero reconocer el gran valor del papel que jugáis los cuidadores en este tema. Sabemos que más del 80% de los cuidados los proporcionan las familias y muchas veces sin descanso, con poco reconocimiento. No se oye nada. Ya lo están revisando. Ay, porque cuando aparece un caso afecta a todo el grupo familiar. Bueno, menos mal que avisan. Y
Me gustaría hacer un agradecimiento especial a la Fundación Alzheimer España. Siempre ha estado detrás de el cuidado de los pacientes, el apoyo a los cuidadores, especialmente a la figura de Micheline Selmes. Micheline Selmes, hasta hace pocas semanas, ha sido la presidenta de la Fundación Alzheimer España y desgraciadamente falleció, una larga enfermedad que sufrió. Y tenemos que estar muy agradecidos a Micheline del año 1992, que creó la fundación, la empujó desde prácticamente nada y supo liderar con una serie de personas, que muchas de ellas están aquí, un grupo humano que se ha volcado sobre los cuidadores y los pacientes. Entonces, sí me gustaría también pedir un aplauso a Micheline Selmes y a su recuerdo. Dicho esto, la sesión de hoy pretende ser poco magistral y mucho más práctica. Yo voy a dar una pequeña introducción a los tratamientos futuros que a corto, a medio y largo plazo podrán aparecer en la enfermedad de Alzheimer, siendo muy sucinto, muy abreviado, porque realmente, como verán, hay montones de moléculas que se están desarrollando y un poco para que tengan un escenario de qué es lo que puede pasar en los próximos años. Y con esto paso la palabra a Esther, la directora técnica de Fundación Alzheimer España, para que termine la presentación. Vale. Pues bueno, buenas tardes a todos. Espero que los de streaming nos oigan y gracias por, bien presencialmente o bien por streaming, estar con nosotros y acompañarnos en estas jornadas que para nosotros son tan importantes. La Fundación siempre lo que ha intentado es representar un poco a todos los familiares y por eso hemos hecho llegar esta demanda, lo hablamos con David, con el hospital. Agradecer de paso, como siempre, a Quirón Salud y al Hospital de la Luz que siempre nos acojan y nos cedan sus espacios para este tipo de eventos. Y como decía, representamos en este caso la necesidad que había de conocer todo esto que se oye en televisión de un nuevo tratamiento, pero mi familiar lo puede tomar, pero no, pero ¿cuándo va a ser? Sí que hemos detectado desde hace un tiempo que hay una demanda real de información que sepan si a ellos les va a llegar o no les va a llegar, que es lo que principalmente les preocupa. Por otra parte, también yo quería resaltar de esta jornada la importancia de la unión de la parte sanitaria con la parte social. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer no representa solamente un problema social, sino que cuando en una familia entra un diagnóstico como este, afecta a toda la familia, a todas las relaciones que hay. Entonces, creemos imprescindible que el tratamiento farmacológico, de lo cual se va a tratar hoy, junto con todos los apoyos que necesitan las familias, vayan de la mano. Aquí, de nuevo, la gratitud a que ciertos sectores de la sanidad sí que nos acompañen a las entidades del sector social a poder hacer un tratamiento más integral de toda la persona con enfermedad de Alzheimer y de sus familiares, porque, como hemos dicho muchas veces, esto no es solamente para la persona que lo padece, sino para todo su entorno. Entonces, por una parte, ir a la parte especializada de sanidad con el diagnóstico, con el tratamiento, con toda la investigación. Nosotros apoyaremos en la medida en la que podamos y, por otra parte, nosotros pues, intentaremos acompañar a las familias en todo lo que son recursos, estrategias de cuidado y apoyo al cuidador para que no entre en esto que se conoce como la sobrecarga del cuidador, ¿vale? Creemos que es imprescindible. Así que nada, simplemente desde la Fundación Alzheimer España agradecer, como he dicho, a todos, en especial al Grupo Quirón, al Hospital La Luz y al doctor Pérez por su siempre implicación con esta causa. Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia y para eso me tengo que poner las gafas, que si no, desde cerca no veo nada. Como he comentado previamente, lo que queremos hacer es simplemente, voy a hacer una introducción a qué es lo que está por llegar y que tenemos la esperanza de que llegue a medio y largo plazo, y luego en las 2 mesas que vamos a hacer, pues yo creo que habrá tiempo pues para que todos ustedes, si quieren preguntar, a las preguntas y las dudas que tengan a los expertos que van a estar aquí. Bueno, empezamos por el principio, ¿no?
El señor de la izquierda con poco pelo es el doctor Alois Alzheimer, que seguro que muchos han visto este retrato, ¿no? Que fue el descubridor de la enfermedad en 1906, con la paciente que viene en el centro, que es Auguste Deter. Auguste Deter empezó con síntomas cognitivos con poco más de 50 años y por eso llamó la atención de Alois Alzheimer, porque en ese momento sí sabía que los pacientes de más edad, a partir de 70 o 80 años, perdían capacidades cognitivas, pero lo que sorprendía de Auguste, y lo trajo su marido a la clínica donde trabajaba en Frankfurt, Alois, es que estaba perdiendo capacidades cognitivas con una edad tan temprana. Estuvo en el hospital, la clínica psiquiátrica de Frankfurt durante 4 años hasta que falleció, y al hacer la autopsia y analizar el cerebro encontró esas 2 lesiones que pueden ver a la derecha. Son los dibujos originales de Alois Alzheimer. Y son las 2 lesiones que han permanecido en el centro de la discusión sobre la enfermedad durante más de 125 años. Por eso las pongo aquí. La de arriba es una lesión que aparece dentro de las neuronas, que se llama ovillo neurofibrilar. Y la de abajo es algo que muchos habrán oído, que son las famosas placas de amiloide, que aparecen en el cerebro entre las diferentes neuronas. Pues después de 125 años, la enfermedad de Alzheimer, que era algo muy raro, se ha convertido en uno de los principales problemas de salud del mundo occidental. Esto es un artículo publicado en una revista de prestigio hace un par de años, en el que hacían un estudio muy detallado de cómo era la frecuencia de aparición de esta enfermedad en nuestro medio y qué es lo que iba a pasar en los siguientes años, y daban estas cifras que seguro que la han oído en los medios de comunicación. Se estima que en este momento hay más de 50 millones de personas en todo el mundo con demencia, la mayoría de ellas con enfermedad de Alzheimer, y se espera que se triplique ese número para el 2050. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es una enfermedad rara, es una enfermedad muy frecuente y que tiene un impacto enorme. Y probablemente, yo siempre digo que la enfermedad de Alzheimer, al ser tan frecuente, también nos incomoda, porque cuando aparece algún tratamiento, cuando es una enfermedad rara, pues la sociedad está dispuesta a pagarlo por un grupo reducido de personas, pero cuando son tantos, pues la sociedad se lo piensa 2 veces, ¿no? Y yo creo que eso quizás es un hándicap a la hora de implementar las nuevas terapias. Bueno, pues después de 125 años seguimos hablando de lo mismo. Y esas son 2 imágenes actuales, con tinciones actuales de neuropatología para encontrar aquello que Alois Alzheimer describió en 1906. A la derecha las placas de amiloide, que se ven mucho mejor, y a la izquierda los ovillos neurofibrilares. Pero sorprendentemente, después de 125 años, desconocemos cuál es la causa de la enfermedad. Nos hemos quedado en esas mismas lesiones y gran parte del desarrollo de la investigación se basa en intentar eliminar estas 2 lesiones que Alois describió hace tanto tiempo. Y vamos a ver a lo largo de la tarde, si la ciencia ha tenido éxito y en qué medida a la hora de tratar este tipo de lesiones. Lo primero son las placas de amiloide. Las placas de amiloide están llenas de un compuesto que se llama beta-amiloide, que se produce en nuestro organismo de una manera natural. Procede de una proteína que tenemos todos, que es la proteína precursora de amiloide. Ahí ven un esquema en el lado izquierdo. Es una proteína que es muy antigua, lo tienen todos los mamíferos, incluso algunos invertebrados también lo tienen. Y además está en múltiples tejidos, también en el cerebro, pero también está en el resto del organismo. Y a día de hoy, después de 125 años, todavía no sabemos cómo funciona. Creemos que puede tener una relación con la respuesta inmunológica y eso puede ser una clave para encontrar terapias en el futuro. Y gran parte de la investigación actual intenta identificar algunos elementos inflamatorios e infecciosos que podrían provocar esa causa inicial de la enfermedad de Alzheimer que a día de hoy desconocemos. Lo que sí sabemos es que hoy en día es el marcador más específico de enfermedad de Alzheimer y cuando uno encuentra placas de amiloide en el cerebro, pues de alguna manera está poniendo la etiqueta de enfermedad de Alzheimer, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como pongo ahí, hay personas que están asintomáticas y que tienen placas de amiloide en el cerebro, incluso tantas como pacientes que tienen la enfermedad, especialmente si tenemos mucha edad. A partir de los 70 y especialmente a partir de los 80 años, hasta 1/3 de la población puede tener placas de amiloide y no todos tienen alteración cognitiva. Por lo tanto, hay algo que no encaja aquí y que habrá que descubrirlo con más investigación en el futuro. Lo que sí está claro es que como la placa de amiloide es el elemento identificativo y específico de la enfermedad de Alzheimer, gran parte de la investigación se ha desarrollado en intentar eliminarla. Y durante más de 20 años se han desarrollado multitud de ensayos clínicos, desde una vacuna en los años 2000, 2001, hasta diferentes anticuerpos antiamiloide que han fallado estrepitosamente. Y hasta hace 3 o 4 años estábamos en una situación de crisis porque
no sabíamos qué es lo que pasaba, pero todas nuestras terapias fallaban. Hasta que hace 2 años tuvimos una gran noticia, y es que 2 anticuerpos específicos, lecanemab y donanemab, dieron por primera vez resultados positivos en ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer. Os voy a mostrar algunos resultados. El primero que apareció fue el lecanemab, que apareció en una revista de gran impacto en medicina, que es el New England, probablemente es la mejor revista en el campo de la medicina, que demostró por primera vez que los pacientes que eran tratados con este anticuerpo tenían mejor pronóstico. Tenían una diferencia entre los que recibían el placebo. Ya saben que el placebo pues, se le pone una bolsa de suero sin más, pero metodológicamente tenemos que ponerle una sustancia para que crean que están recibiendo la medicación, incluso los médicos y los propios pacientes. Y los que reciben el tratamiento había una diferencia de alrededor de medio punto en una escala que utilizamos en ensayos clínicos que se llama CDR. CDR suma de cajas, lo llamamos así. Es una escala que tiene 18 puntos, de 0 a 18, y realmente la diferencia de medio punto, aunque era y es estadísticamente significativa, no es mucho. También es verdad que hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos ensayos se hicieron en pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer muy leve. Entonces, como ustedes, por desgracia, saben, la enfermedad de Alzheimer al principio evoluciona muy lentamente. Esa medida que va avanzando cuando ya, lógicamente, se acelera y los síntomas aparecen. Pues estas medicaciones, lecanemab, se probaba en pacientes que tienen un deterioro leve y, por lo tanto, tampoco esperábamos encontrar grandes diferencias entre un grupo y otro. Ya les digo, medio punto. Y el otro anticuerpo que apareció, uno apareció a primeros de año y el otro apareció a mediados de año, el donanemab, también demostró diferencia entre el placebo y el tratado. También alrededor de medio punto, eran bastante parecidos. Entonces, una de las discusiones que hay es realmente si ese medio punto en una escala de 18 es mucho o es poco. Pues le voy a ser sincero, a corto plazo es poco. Medio punto es difícil de apreciar la diferencia, por lo menos en 18 meses. ¿Pero por qué han tenido tanta expectativa estos tratamientos? Por lo siguiente. Y es que cuando empleamos los tratamientos actuales, hablamos de tratamientos sintomáticos. Por ejemplo, el donepezilo, los parches de ribastimina, producen una cierta mejoría, como ven en el lado izquierdo, pues una mejoría fija y que con el tiempo, sobre todo cuando la enfermedad va avanzando, va perdiendo efecto hasta que probablemente en enfermedad avanzada pues desaparece y muchas veces, como ustedes también saben, pues lo retiramos en pacientes que ya tienen un estadio muy avanzado, ¿no? En cambio, las terapias que estamos hablando son terapias que potencialmente pueden modificar el curso de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que esa diferencia inicial en los primeros 18 meses puede duplicarse a los 36 y aumentar a los 48, como pueden ver en el lado derecho, y lo ideal es que, me parece que se está mezclando con algún sonido dentro, lo digo para los compañeros que están ahí detrás, por si pueden silenciarlo. Entonces, lo ideal es que dentro de, cuando pongamos el tratamiento en 3, 4, 5, 6 años, las diferencias son mucho mayores. De tal manera que potencialmente retrasemos, por ejemplo, la necesidad de cuidados en actividades básicas de la vida diaria, la necesidad de una supervisión 24 horas o la necesidad de institucionalizarle en una residencia, ¿no? Esa es la gran esperanza que tenemos con estas terapias y por eso han salido en todas las noticias y ha tenido tanto impacto en los medios de comunicación. Pero hay un pero, como todo, ¿no? Esto es como el dios Jano que tiene 2 caras, ¿no? Pues eso tiene una cara y es los posibles efectos adversos. No son terapias que estén exentos de efectos adversos, hay que tener cuidado. Ahí lo van a ver en letra pequeñita desde ahí, pero yo se los voy a contar. En estas terapias, entre el 15 y el 20% de los pacientes pueden tener una complicación que se llama ARIA. Es un acrónimo que engloba pacientes que tienen lesiones en la resonancia inflamatorias. Porque realmente lo que hacemos es generar una reacción inflamatoria contra el amiloide para limpiarlo. Metemos anticuerpos y los anticuerpos viajan hasta el cerebro, se fijan con el amiloide y lo sacan del cerebro. Ese es el mecanismo de acción. A veces ese mecanismo de acción inmunológico de alguna manera se despiporra, si me permiten la expresión, se descontrola y entonces puede producir una reacción inflamatoria que es lo que llamamos ARIA. Las ARIA, como van a ver ahí, la mayoría de las veces son asintomáticas, pero entre un 2, un 3% pueden producir síntomas. A veces los síntomas pueden ser pues, empeoramiento de la cognición, incluso crisis epilépticas, o sea que no son tonterías, sino que puede ser una complicación grave. Por lo tanto, son tratamientos que hay que controlar muy detenidamente. Hay que repetir resonancias cada cierto tiempo para analizar que no aparecen estas lesiones inflamatorias y si aparecen, retirar. Las ARIAs, que son las lesiones inflamatorias, pueden complicarse con hemorragias, que son más raras, pero pueden producir potencialmente una hemorragia y saben que una hemorragia del cerebro es una complicación de alto riesgo. Por lo tanto,
Son tratamientos en los que ponemos muchas esperanzas y que tienen que estar muy bien controlados. Tienen que tener una selección muy adecuada del paciente, tienen que ser a pacientes que no tengan muchas patologías asociadas, que no tomen anticoagulantes, que no tienen riesgo de sangrado por las complicaciones que hemos dicho y que estén en estadios muy leves. ¿Por qué? Pues por lo mismo que he dicho antes, porque si este tratamiento lo ponemos cuando ya está avanzado, esa separación no tiene sentido. Si en 18 meses separa solo medio punto, yo lo que quiero es invertir al principio de la enfermedad para que se separen esas curvas y el paciente reciba un tratamiento con un mejor pronóstico a lo largo de la evolución de la enfermedad. Bien. ¿Qué ha pasado desde que el 2023? Pues ya han pasado 2 años. Bueno, en Estados Unidos, que estas cosas las hace mucho más rápido, el mismo 2023 fue aprobado por un mecanismo que tiene las agencias regulatorias americanas, que se llama FDA, para aprobarlo rápidamente. La FDA, que es la agencia reguladora americana, cuando ve que hay una medicación que puede tener un impacto sobre la enfermedad, lo aprueba en pocos meses. En Europa, no solamente en España, en Europa en general somos mucho más lentos y no lo pensamos mucho. Es más, hasta hace poco la agencia europea se lo había pensado y inicialmente dijo que no, que necesitaba más informes y no fue hasta abril de este año cuando se ha aprobado por primera vez el lecanemab y les puedo decir que hace unas semanas, se ha aprobado también donanemab. Eso quiere decir que ya tenemos en Europa los 2 anticuerpos autorizados. Todavía falta más tiempo y es que cuando se aprueba por la EMA, que es la agencia europea, luego pasa a los gobiernos nacionales. Y ahora en este momento me consta que están en el Ministerio de Sanidad los 2 fármacos viendo a ver cómo se puede implementar en España y si llega también al Sistema Nacional de Salud. ¿Cuánto tiempo puede ser esto? Pues le seré sincero, no lo sé, porque eso depende del Ministerio de Sanidad y de cómo acelere la aprobación y la financiación de estos fármacos. Para que se hagan idea, otros fármacos han tardado como mínimo entre 12 y 18 meses. O sea, no estamos hablando de algo de semanas, sino estamos hablando de bastantes meses hasta que se aprueba. Sí es verdad que el Ministerio en la enfermedad de Alzheimer se lo toma como prioritario, pero no sabemos cuánto de prioritario a la hora de poder tomar las decisiones y que esté en el mercado o por lo menos que podamos pautarlo en la clínica diaria. Bueno, la otra lesión, si se acuerdan ustedes, eran los ovillos neurofibrilares que describió Alois Alzheimer, que estaba dentro de las neuronas. Pues esa sí la conocemos muy bien. Los ovillos neurofibrilares están producidos por una proteína que se llama proteína tau, que es el pegamento del esqueleto de la neurona. De tal manera que cuando el esqueleto de la neurona se derrumba, pues la neurona se muere, parece natural. Yo siempre digo, si hay alguna célula que necesita un esqueleto es la neurona, porque la neurona necesita emitir las dendritas y los axones para conectarse con otras neuronas. No es como un hepatocito o la célula del hígado, que le da igual tener la forma que sea, porque produce las moléculas que sea. Pero la neurona necesita tener una estructura tridimensional muy específica para relacionarse con otras neuronas. Pues cuando se altera la proteína tau, como en la enfermedad de Alzheimer, la neurona viene abajo y se muere. Por lo tanto, si se dan cuenta, parece, y eso es lo que nos estamos dando cuenta los neurocientíficos, los neurólogos, que es una lesión muy tardía. Aparece ya casi al final de la enfermedad, de tal manera que las neuronas ya están moribundas. Y por eso quizás los diferentes tratamientos, que pongo simplemente aquí 2 ejemplos, no han dado los resultados. La mayoría de ellos han fracasado y creemos es porque llegamos tarde. Lo que sí sabemos es que el beta amiloide aparece muy pronto, las placas de amiloide, hasta 20 años antes, y por eso se han desarrollado esas terapias precozmente. La proteína tau no, se acumula tardíamente y creemos que es una fase final de la enfermedad. Bueno, esto desde el punto de vista farmacológico, porque les quería también aquí mostrar algunas cosas que se están desarrollando desde el punto de vista tecnológico, que es lo que llamamos neuromodulación cerebral no invasiva. La neuromodulación es una técnica que lleva 20 o 30 años en nuestro medio. Inicialmente se hacía con electrodos profundos y sobre todo se ha estudiado mucho en el Parkinson. Se introducía un electrodo en el cerebro hasta ciertas dianas terapéuticas y se estimulaba y producía una mejoría sintomática. Lógicamente, introducir un electrodo en el cerebro pues no es una terapia fácil y tiene sus complicaciones. Pero desde hace 10, 15 años sabemos que hay algunas formas de estimular el cerebro sin tener que abrirlo. Y por eso lo decimos no invasiva. Inicialmente teníamos la estimulación magnética transcraneal, que es un aparato que emite pulsos magnéticos y lo que hace es estimula o inhibe diferentes grupos neuronales. Y de alguna manera intenta aumentar la capacidad de las neuronas de generar nuevas conexiones con otras.
No es una terapia que evite las enfermedades neurodegenerativas, pero intenta pues, aminorar o mejorar esas conexiones que se van perdiendo porque las neuronas se van muriendo. Por un lado tenemos, como he comentado, la estimulación magnética transcraneal, que es un poco más engorrosa, se tarda más tiempo, tiene ciertas limitaciones en algunos pacientes que tengan, por ejemplo, marcapasos, y tiene pocos riesgos o pocos efectos adversos, pero sí hay descritos algunas complicaciones como producir crisis epilépticas. Es raro, pero puede producirlo. Pero tiene algunos, ahí ven un metaanálisis, que es una revisión de todos los estudios que se han hecho, que parece que tiene beneficio en mejorar el deterioro cognitivo. Y la otra, que la tenemos desde hace menos tiempo, es la estimulación por corriente directa. Esta no utiliza campos magnéticos, se ponen unos electrodos en el cráneo, produce una corriente eléctrica de bajo voltaje, de bajo amperaje, o sea, como mucho notas un cosquilleo, ¿no? Que te estén produciendo una corriente eléctrica de alto nivel, y induce también a una estimulación o una inhibición de las neuronas que están alrededor de ese electrodo, y lo que pretende también es mejorar esas conexiones neuronales entre unas neuronas y otras. Y como ven, eso es un análisis también sistemático, un metaanálisis que se engloban diferentes ensayos clínicos y se ve que tiene cierta mejoría en pacientes con deterioro cognitivo. Siempre con cautela, son tratamientos que tienen leves mejorías siempre que se acompañen también de unas buenas terapias no farmacológicas, que yo siempre digo en la consulta. Es decir, la mejor de las terapias farmacológicas, la mejor de la neuromodulación, no hace nada si el paciente está en casa viendo la tele. No es por echarle mucho la culpa a la tele, pero desde luego que no esté activo, que no haga estimulación cognitiva, que no haga ejercicio físico, que no haga interacción social, porque eso va a ayudar a mejorar su funcionamiento junto con todo lo demás que podemos ver ahí. Bueno, hasta aquí lo que va a aparecer a corto plazo. ¿Y ahora hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que puede aparecer en el futuro? Lo sencillo sería decir que no lo sé, porque puede aparecer la sorpresa por cualquier lado, ¿no? Esto, para que se vean ustedes, es un análisis de las moléculas que están en estudio en la enfermedad de Alzheimer. Es un trabajo que publica todos los años un neurólogo muy conocido que se llama Jeffrey Cummings, y se pueden ver hacia adentro las que están más avanzadas, que se llaman fase 3, luego la fase 2 y la fase 1. Pues en la fase 3 tenemos un montón de moléculas que se están desarrollando. Muchas de ellas, las que están en verde, son aquellas que pretenden modificar el curso de la enfermedad, o sea, las que ponemos más esperanzas. No todas son anticuerpos frente al amiloide, sino también hay otras terapias de otro tipo para intentar ver qué es lo que va a pasar. Con esto lo que quiero decir es que la sorpresa no puede aparecer por cualquier lado. De tal manera que yo me voy a quedar corto en las 3 o 4 cosas que le voy a aparecer, le voy a mostrar a continuación. La primera que les quiero aparecer es algo que a lo mejor a algunos no les sorprende, quizás a otros sí, y son lo que llamamos agonistas de la GLP-1, el glucagón, el receptor de glucagón. Y hay un fármaco muy conocido, que lo pongo ahí, pero no quiero mencionar, que se utiliza mucho pues, en diabetes, pero también para perder peso, que ha demostrado y tiene estudios que la verdad es que son muy prometedores a la hora de intentar evitar la demencia y el Alzheimer. No se sabe muy bien por qué, si es verdad que tiene un efecto sobre el metabolismo, reduce peso, disminuye los factores de riesgo vascular y también parece que tiene un efecto sobre la neuroinflamación cerebral. Lo que sí es verdad es que los estudios preliminares son muy esperanzadores. Hay un ensayo clínico ahora en marcha, que probablemente tengamos los primeros resultados a finales de este año o principios del año que viene, y todos tenemos mucha esperanza de que nos pueda dar una buena noticia. Es tan sorprendente si los resultados son positivos que no vamos a saber si realmente tiene un efecto sintomático o un efecto modificador del curso de la enfermedad, pero son fármacos que son aceptablemente bien tolerados. Bueno, la complicación fundamental es que pierde uno peso. Entonces, depende del perfil, pues a veces viene bien o viene mal. Pero desde luego sí es una esperanza que tenemos bien fundamentada y veremos qué es lo que pasa en los próximos meses o pocos años a la hora de encontrar una terapia efectiva. El segundo factor clave que le voy a presentar aquí es algo más a largo plazo. Es que si recuerdan al principio, desconocíamos cuál era la función del beta-amiloide. Pues cada vez tenemos más pruebas que puede ser un factor fundamental en la respuesta inmunológica innata. Y la hipótesis que tenemos en este momento es que realmente esa proteína que tenemos todos se segrega cuando tenemos una respuesta inflamatoria, pues una bacteria, un virus, incluso una célula tumoral, y esas placas de amiloide no son más que estructuras tridimensionales que atrapan las bacterias, los virus, y evitan de alguna manera producir la respuesta infecciosa, inflamatoria. De tal manera que probablemente las placas de amiloide no sean más que un marcador de una respuesta inflamatoria. No sería la causa última, sino a lo mejor es un mediador, algo que pasa por ahí, con un papel
importante, pero no protagonista en todo esto. Y tenemos algunas pruebas que nos lo pueden aportar. Eso es un poco la fisiopatología que podía producir, tanto desde el punto de vista de inflamaciones crónicas que podían provocarlo, tanto a nivel intestinal o bucal, y sobre todo donde más se ha estudiado es en la boca, porque la infección crónica más frecuente que tiene el ser humano es la periodontitis, las caries y las periodontitis. Es la infección más crónica más frecuente. Y hay un estudio muy bonito que se publicó hace pocos años de una de las bacterias que tenemos en la boca, probablemente la más potente, que es la Porphyromonas gingivalis, que se analizó el tejido de enfermos de Alzheimer y se vio que hasta el 70% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tenían material genético de estas bacterias en el líquido cefalorraquídeo, o sea que estaba en contacto con el sistema nervioso. Incluso se vio que una toxina que genera la Porphyromonas gingivalis, que es la gingipaína, que es una toxina que produce, era capaz de producir beta-amiloide y también disfunción de la proteína tau. O sea que parece que se están encajando las diferentes piezas del puzzle para pensar que alguna respuesta inflamatoria de estas inflamaciones crónicas genera la respuesta inmunológica a nivel cerebral. Y tenemos otra prueba, y es un estudio también de hace un par de años o 3, con una bacteria que hace con frecuencia, produce neumonías, que es la Chlamydia pneumoniae. Hicieron un estudio experimental con ratones que introducían Chlamydia pneumoniae por la nariz y se veía que esa bacteria era capaz de migrar hasta el cerebro, producir una reacción inflamatoria, y la imagen que ven a la derecha es una imagen tridimensional de la Chlamydia pneumoniae en verde y alrededor el beta-amiloide. O sea, es la primera prueba que tenemos de que el beta-amiloide intenta taponar o intenta frenar una infección a nivel del sistema nervioso central. Con esto lo que quiero traerles aquí es que a medio y largo plazo probablemente la sorpresa nos dé algún tipo de innovación en el campo de la neuroinflamación, porque sea la causa inicial de esos mecanismos que a día de hoy desconocemos y que provocan la enfermedad de Alzheimer y quizás otras enfermedades neurodegenerativas. Termino con estas conclusiones, sin más, para luego empezar el debate. Algo que es obvio, sin neurociencia básica no vamos a conocer el origen de las enfermedades neurodegenerativas. Tenemos que conocer más del funcionamiento del cerebro y de por qué aparecen las enfermedades neurodegenerativas, porque como ustedes están viendo, lo desconocemos en gran medida. Lo segundo es que las terapias antiamiloide son la primera vez que tenemos resultados positivos sobre un mecanismo básico de la enfermedad, que son las placas de amiloide. Lógicamente tenemos incertidumbres y tenemos que ver qué es lo que va a pasar en el futuro a largo plazo sobre su beneficio y también la seguridad clínica, y que tendremos que esforzarnos e intentar controlar los pacientes, la selección de los mejores pacientes para poder aplicar estas terapias. Y a medio plazo, pues veremos si tenemos buenas noticias desde el punto de vista de la neuromodulación, porque el desarrollo tecnológico y quizás la inteligencia artificial aplicada a este tipo de neuromodulación nos puede dar buenas noticias, y quizás más a medio y largo plazo las terapias neuroinflamatorias. Muchas gracias. Pues si queréis, para la mesa de discusión, el doctor Ortiz es el neurólogo que forma parte de la unidad de memoria, la doctora Puente, que es la jefa asociada de neurofisiología y que lleva el programa de neuromodulación, y yo mismo, sí que las preguntas que tengan. Un minuto, que es porque si no, no oyen desde fuera. Yo estoy interesada en cómo se puede conocer el diagnóstico, más que en el tratamiento. Ahora también otro de los avances que tenemos en este momento histórico del desarrollo de la enfermedad es que tenemos a nuestra disposición la determinación de marcadores de la enfermedad que nos dan una certeza que no teníamos hace unos años, ¿vale? Unos marcadores que además ahora mismo los tenemos disponibles en pruebas de medicina nuclear o en líquido cefalorraquídeo, pero probablemente pronto estén disponibles también en plasma y lo podemos determinar con un análisis de sangre. Pero el diagnóstico hasta ahora sigue siendo un diagnóstico clínico, hacemos una serie de pruebas, una exploración neurológica, unas pruebas cognitivas, neuropsicológicas, que nos confirman el deterioro cognitivo, y que con estas pruebas complementarias podemos saber con mayor certeza si estamos ante una degeneración de tipo enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad neurológica que también conlleva deterioro cognitivo. También estamos avanzando en ese aspecto.
Hay que tener en cuenta también que los biomarcadores muchas veces los utilizamos, por ejemplo, en pacientes que son candidatos a ensayos clínicos o pacientes que tienen curso atípico o que son muy jóvenes y que no tenemos dudas, porque, como muy bien ha dicho el doctor Ortiz, hay que hacer una punción lumbar. Entonces, hombre, no es que sea una prueba altamente agresiva, pero pues nadie se pone voluntario para hacer una punción lumbar. Entonces, tenemos que seleccionar de alguna manera aquellos pacientes que podemos medir esas moléculas en el líquido cefalorraquídeo. Y también tiene su incertidumbre, es decir, no siempre, en medicina hay pocas cosas que sean 100% de certeza, pues también los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo tampoco tiene el 100% de certeza. Al final hay que ponerse en, ¿va a cambiar la actitud con el paciente o no? O sea, si voy a poner el mismo tratamiento y le voy a recomendar lo mismo, pues a veces pues decimos, pues no tiene sentido meternos en este jaleo. Si va a cambiar algo porque tengo dudas, porque no sé si realmente tiene una enfermedad neurodegenerativa o realmente tiene un trastorno cognitivo, pues sí merece la pena. O sea que en este momento con las punciones lumbares no es para todo el mundo. Como dice el doctor Ortiz, si a corto o medio plazo tenemos los biomarcadores en sangre periférica, pues eso sí va a abrir el abanico, va a ser más fácil, ¿no? Todavía no tienen el marcado CE, el marcador ideal, que parece que es la fosfoto 217, que es el que mejor rentabilidad tiene, pero tiene toda la pinta que en 6 meses, un año, como mucho, lo vamos a tener en el mercado. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que en ningún caso fuera desanimante para los familiares que tenemos ya con Alzheimer muy avanzado. Yo por mi neurólogo que tengo en Ramón y Cajal, Guillermo García Rivas, me dijo, dice, bueno, por supuesto, no te quiero desanimar, pero el estado de tu esposa no está, lógicamente, para administrarle estos fármacos que estamos o que están, digamos, buscando, porque en el momento que se aprueben y se puedan utilizar, van a ser utilizables para enfermos muy iniciales. Con lo cual, de alguna forma, pues bueno, ya me quito un poco de esa posibilidad, lo que no quiere decir que no esté pendiente de cualquier cosa que sea mejora o sea avance, porque quiero estar enterado. No se oye ya. Yo tampoco digo nada. No, yo tampoco oigo nada. Se ha vuelto a cortar. O colegas que dicen, bueno, como no tenemos la certeza de que va a cambiar el perfil de la enfermedad, como no tenemos la certeza de que vaya a cambiar el perfil de la enfermedad dentro de 4 o 5 años, vamos a esperar. Claro, pero es que dentro de 5 años los pacientes de ahora ya no van a tener una enfermedad leve. Entonces, me recuerda a cuando empezaron las terapias, por ejemplo, para el VIH, que inicialmente dije, bueno, vamos a esperar a que el paciente tenga un estado de inmunosupresión porque no está demostrado, ya, pero 10 años después demostraron que si empezábamos antes tenía mejor pronóstico. Entonces, ahora tenemos un dilema encima de la mesa. ¿Esperamos a tener todos los datos y tener todo perfilado y saber con certeza? ¿O las evidencias que tenemos en este momento nos permiten intentar apostar porque va a cambiar el curso de la enfermedad? Tenemos los primeros resultados de estos estudios abiertos a 4 o 5 años que parece que esas curvas se van separando. O sea, que esa apuesta que teníamos parece que es real. Pues es duro decirle a un paciente que ahora tiene una enfermedad leve que se espere 3, 4, 5 años para tener todas las pruebas cuando ya está en una enfermedad moderada. Yo, desde luego, no soy de esa opinión, pero sí hay una discusión de fondo sobre todo esto. Y eso viene a colación de lo que usted comenta, es decir, los pacientes con demencia moderada y avanzada no parece que vaya a haber una solución, porque gran parte de la investigación, el 90%, me quedo corto, están orientados a estadios muy leves. Entonces, y es verdad que hay algunas moléculas que se están ensayando, sobre todo en tratamientos sintomáticos, pues para los trastornos de conducta, que como usted sabe, pues es un problema a partir de enfermedad moderada severa.
que sí hay algunos ensayos que se pueden utilizar y puede ser una solución, pero no parece que vaya a haber, tengo que ser sincero, algo que vaya a cambiar el curso de la enfermedad en ese perfil de pacientes, desgraciadamente. Que efectivamente, como ha dicho David, el tiempo es nuestro enemigo en este aspecto. Entonces, también al mismo tiempo, otro factor importante para eso es lo selectivos que tenemos que hacer, que tenemos que ser por la naturaleza de esta enfermedad tan prevalente, tan enormemente frecuente a la hora de seleccionar a quién se le administra ese tratamiento. No solo por la enorme cantidad de pacientes, sino por el precio de estos fármacos, lo difícil de desarrollar en el tiempo y tecnológicamente que son. Entonces, pues lo ideal claro, pero los pacientes, lo que dice David, pues probablemente pues, no estén ya en circunstancias en disposición de beneficiarse de ello. Cuando esto sea más generalizado, pues probablemente podremos plantearnos aplicarlo de una forma más general a toda la población. Incluso si hay varios fármacos, varias vías, lo lógico sería una politerapia y utilizar varios fármacos, y en ese caso, si eso es accesible para todos, sí tendría sentido utilizarlo en los pacientes más avanzados, en los que tiene más sentido eliminar toda la proteína patológica de una u otra vía. Así que, pues, en eso tienes mucha razón, Antonio, porque realmente las terapias que parecen que van a venir no son incompatibles entre sí. Y sabemos el resultado de cada uno por separado, pero hay mucha gente que lo pregunta. ¿Y estas terapias harían que no puedo utilizar el donepezil o el ribastimina? No, se podrían utilizar porque van con vías distintas. Incluso hipotetizo que si aparecen los agonistas de la GLP-1, semaglutide, Ozempic y cosas de estas, podrían utilizarse también, porque cada uno va por una vía distinta. Y no sabemos si generaría sinergias entre ellos y produciría un efecto mayor. Ojalá, vamos, es una gran esperanza que tenemos. Todos estos nuevos tratamientos entiendo que sería sobre pacientes que no tienen otras patologías que compliquen la evolución o compliquen la reacción, ¿no? Pues en relación con el anticuerpos antiamiloides sí son muy estrictos. ¿Pero por qué? Porque son terapias que pueden producir efectos adversos importantes. Entonces, son pacientes en los que las lesiones vasculares en el cerebro son poquitas o ninguna, que no tienen riesgo de sangrado, o sea, no están tomando anticoagulantes, no tienen hipertensión incontrolada, que no es lo habitual, claro, pues ya si están aquí, pues es que están en la luz, están controlados de la tensión. Y no tienen gran comorbilidad, decimos, que no tienen muchas enfermedades como tal, pero sobre todo es que estén en estadios iniciales. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo algo que intenta separar el curso de la enfermedad, lógicamente cuanto antes vayamos atrás, más efectividad vamos a tener. Entonces son muy restrictivos en relación con la posibilidad de complicaciones, pero sobre todo en el ámbito de riesgo de sangrado cerebral. Quizás es el punto clave. Las otras terapias que van apareciendo, por ejemplo, las semaglutide y agonistas de GLP-1, probablemente no sean tan restrictivos, porque hoy en día se utilizan en grandes grupos poblacionales sin grandes problemas. Hombre, se me ocurren aquellos en los que tengan un índice de masa corporal o estén muy delgados, pues probablemente haya que tener un cuidado específico, o aquellos que tengan intolerancia por alguna razón, pero no se me ocurre que haya grandes limitaciones. Pero bueno, estamos hablando un poco de ciencia ficción, porque todavía ni tenemos los resultados del ensayo como para establecer si se van a utilizar o no. Y luego, respecto a la neuromodulación, pues eso casi se lo voy a pasar a la doctora Puente, que se lo sabe mejor que yo, sobre las limitaciones que podemos tener a la hora de utilizar la neuromodulación no invasiva. Gracias. Sí, la neuromodulación es una técnica que en principio es una técnica muy segura. Realmente lo que estamos buscando es, aplicando una mínima cantidad de corriente eléctrica que prácticamente el paciente ni nota, actuar sobre el potencial de la membrana. De esta manera producimos lo que llamamos una neuroplasticidad. Estamos buscando, hemos perdido neuronas, las que nos quedan, conseguir que puedan de alguna manera volver a conectar con las que les quedan. Entonces, ¿qué complicaciones tiene? Prácticamente ninguna, les cuento. A nivel de localización, donde ponemos los electrodos, podemos tener un mínimo cosquilleo, la sensación un poquito de molestia local, que es una cosa transitoria, que generalmente no genera ningún problema después, un poquito de dolor de cabeza en alguna ocasión, pero eso es muchas veces motivado por el ritmo circadiano. Es mejor aplicar la terapia por la mañana porque puede afectar al ritmo circadiano y entonces si lo hacemos por la tarde, en algunos pacientes pueden provocar
eso. Y luego, bueno, pues si lo aplicáramos, que no se debe hacer, sobre una zona de la piel que esté un poquito enrojecido, que tenga un poquito de eczema o incluso alguna herida, ahí también podríamos tener alguna complicación. Pero eso me lleva a las contraindicaciones de esta prueba y una de ellas es cualquier lesión a nivel cutáneo no permite aplicarla, habría que esperar a que la piel sanara. Y luego, bueno, pues la existencia de, por ejemplo, marcapasos o dispositivos de estos DICE que de alguna manera son contraindicaciones relativas, pero sería mejor no correr el riesgo, entonces generalmente no los aplicamos en esos casos. Y también, bueno, pues si existe algún tipo de dispositivo metálico intracerebral, tampoco se aplica porque, bueno, pues se podría calentar y producir algún tipo de quemadura. Quitando esas limitaciones, que tampoco son, salvo lo de los marcapasos, que incluso hoy en día ya los marcapasos soportan las resonancias y demás, en principio no habría ninguna otra contraindicación. Gracias. Yo son dos preguntas. Mi madre está diagnosticada con Alzheimer por punción lumbar y está en un estado leve. De hecho, hace poco hizo una prueba y salió pues, el MMS, que son los test de tal, que está bastante bien y ha mejorado, bueno, mejorado comparado al año pasado. Pero es verdad que a nivel de olvidarse a lo mejor tomar las pastillas, he detectado que se está olvidando a lo mejor ducharse algún día, pero sigue pudiendo tomar, o sea, coger el autobús y hacer vida medianamente independiente, pero no sé en qué nivel o en cuándo es el corte para definir si aún sigue siendo leve o ha pasado a moderado, porque todas las pruebas, los test que le hacen los pasa bien, pero después en su día a día, pues a veces pasa eso, se olvida la medicación, se olvida ducharse, se olvida lo que ha hecho ese día por la mañana o lo que hizo el día anterior. Y lo otro, el test genético que hay que hacer para que, o sea, se lo tienen que hacer y si sale los requisitos o cómo pedirlo. Pues te cuento. Intentar saber el estadio sin conocer al paciente es por lo menos arriesgado, en el sentido que no puedo decírtelo con certeza. En general, el punto clave para decir la evolución de la enfermedad nos lo dice el cuidador, porque es el que mejor conoce al paciente y lo lleva todos los días. Y nosotros solemos considerar que pasa de un estadio leve a moderado cuando empieza a necesitar alguna ayuda en las actividades básicas de la vida diaria. Autocuidado, comida, vestida, no digo total, sino alguna ayuda. Pues necesita un poquito de ayuda para vestirse, necesita ayuda para la higiene, entonces ya decimos que está, pero sí a grosso modo, porque realmente nosotros utilizamos unas escalas, que es la escala GDS, la escala CDR, entonces no es tan sencillo como eso, pero bueno, un poco para que tenga cierta idea de qué es lo que está pasando. Por lo que me cuenta, la impresión es que está en un estadio leve, por lo que me está contando en ese momento. Y respecto a la segunda parte, a ver, estudio genético. Depende de lo que hablemos de estudio genético. La enfermedad de Alzheimer raramente se hereda desde el punto de vista genéticamente mediado con una herencia que nosotros decimos autosómica dominante, que es que el 50% de nuestra descendencia va a tener la enfermedad. Es muy rara, menos del 1%. Lo que usted está diciendo me imagino que es por la APOE. Eso digo, la APOE, sí, sí. Eso es, sí. Por eso digo, no, pero es mejor... Sí, no, lo sé. Lo digo para aclararlo porque si no mucha gente entiende genética por un lado y por otro. ¿Qué es la APOE que se pide para este tipo de ensayos? A ver, la APOE es una proteína que tenemos todos y que hay tres variantes, la APOE2, la APOE3 y la APOE4. Tener cualquiera de las tres no pasa nada. No vamos a llegar a viejos sin ningún tipo de problema. Pero sí es verdad que tener la APOE4 nos da más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Para que se haga idea, sabe que tenemos dos genes, desde el padre y de la madre, entonces si tenemos uno de los dos, 4, y el otro puede ser 2 o 3, pues tenemos un riesgo entre 3 y 4 veces mayor. Y si tenemos los dos, el riesgo puede llegar hasta 8 o 10 veces, pero no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. Hay sujetos cognitivamente sanos con 80 años que se mueren y luego anda, pues era APOE4, ¿sabes? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿por qué viene todo esto aquí? Porque eso no era más que tenía cierto interés epidemiológico, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el ensayo clínico, se vio que los pacientes que tienen APOE4 tenían más riesgo de sangrado y de complicaciones.
Simplemente es para conocerlo. Es más, en Estados Unidos no se ha limitado a ningún paciente por una determinación genética. Se puede poner en pacientes con APOE4 con 1 o 2 genes, lo que pasa es que hay que comentarle el riesgo. Usted tiene más riesgo de desarrollar complicaciones, incluso a veces se hace un programa más detenido de control, ¿no? En la Agencia Europea del Medicamento, que son más rigurosos, fue uno de los problemas que tenía encima de la mesa, que no sabe muy bien qué hacer con los pacientes APOE4. Y al final pues han decidido que aquellos que tienen los 2 genes, el del padre y de la madre, no podemos poner el tratamiento, porque ellos opinan que el riesgo de complicaciones es superior al potencial beneficio, por lo menos a día de hoy. No sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 4 o 5 años, porque si las esperanzas son suficientes, a lo mejor dicen, oiga, es que hay un cambio significativo en la enfermedad. Y cuando tienes uno de los 2, hay que tener un control más estricto. Pero realmente no es que genere un escenario distinto, sino que realmente aumenta el número de complicaciones del tratamiento y por eso hay que ser más estricto a la hora de poder aplicar la medicación. Y entonces lo que ha generado es que todos los pacientes que sean candidatos a este tipo de terapias habrá que hacer la determinación de la APOE. No para saber el riesgo que tienen, porque ya los pobrecitos tienen la enfermedad, sino simplemente para ver si es candidato o no. La única buena noticia es que ser homocigoto para APOE4 es relativamente infrecuente. El 90% de la población no es homocigoto. O dicho de otra manera, el 10% de la población es homocigoto APOE4, incluso yo creo que menos. Pero bueno, eso es lo que nos dicen los estudios epidemiológicos. Entonces, es una terapia que para ese 10% no va a poder ser aplicable, por lo menos a día de hoy. Veremos en el futuro. En el chat de Teams hay 2 preguntas, que no sé si hay tiempo. Una la hace un alumno que está conectado y pregunta si la demencia senil tendría algo que ver con el Alzheimer. Bueno, la demencia senil es un término un poco ya que nosotros en neurología ya utilizamos menos. Es un término que consideraba que ser senil o ser anciano y tener demencia es algo pues, que va paralelo. Entonces, el Alzheimer es un tipo de demencia, pero no es la demencia senil, pues bueno, lo podemos asimilar a la demencia vascular, es a otro tipo de demencia por otro tipo de factores que están relacionados en algunos factores etiológicos, sí, pero no son exactamente lo mismo y tampoco es un término que utilicemos ahora con asiduidad y como se hacía previamente. Es más, yo creo que es un término que hay que abandonar, ¿no? Porque de alguna manera tiene una implicación de edadismo claro, en el sentido de que esto es casi traducido, no es la demencia que le ocurre a los mayores y casi es una cosa normal que tiene que aparecer, ¿no? Hoy en día deberíamos evitar ese término porque no dice nada. Es un término que, como bien ha dicho el doctor Ortiz, se utilizaba cuando no se hacía ninguna prueba. Venía un paciente de 80 años, tenía heterocognitivo y se le hacía como mucho un análisis de sangre, decía, pues demencia senil y poco más. Hoy en día tenemos que dar un paso para dar un diagnóstico etiológico, un diagnóstico de qué es lo que le está pasando al paciente. Si es una enfermedad de Alzheimer, si es una demencia vascular, si es una demencia de cuerpos de Levy, si es una demencia por tóxicos o por déficit de vitamina B12 o alteración tiroidea, lo que fuera. Pero el apelativo de demencia senil es un apelativo que se utiliza hace 30 años o 20 años en aquellos pacientes mayores en los que de alguna manera se claudicaba y no se hacía ningún tipo de estudio. Simplemente se le ponía una etiqueta, como seguro que ustedes habrán visto hace 30 años cuando venían a la consulta a pacientes mayores que prácticamente pues, no se les hacía caso. Se le ponía una etiqueta y demencia y poco más. O sea que, en definitiva, deberíamos evitarlo. Y hay otra pregunta, comentan que cómo una persona puede acceder a estas novedades terapéuticas que hemos comentado en la presentación, si todo es por privado y si en el hospital se están aplicando todas estas novedades actualmente. A ver, las terapias antiamiloides todavía no las tenemos para poder aplicar. Si una vez que lo aprueba la EMA, hay algunos países que se aplican casi inmediatamente, aunque se ha tardado un poquito más de la cuenta porque requiere un registro europeo que también ha obligado la Unión Europea. En Alemania y en Austria creo que en este momento se está empezando, o sea que todavía no sabemos. En España, de momento, no podemos aplicarlos como tal, así de claro, ni por privado, ni por público, ni por semi-privado, no hay esa opción. No sabemos si en algún momento, antes de que el Ministerio decida si se va a financiar o no, si se va a poder ofertar comprando la medicación en Alemania o Austria. En este momento no, porque no hay lo llaman un programa
adelantado o anticipado de tratamiento. Entonces, desgraciadamente, en este momento, ni aquí ni en otro sitio, a no ser que en un ensayo clínico, hay hospitales que hay ensayos clínicos no por la misma molécula, sino parecidas que se están ensayando. Respecto a la neuromodulación, en nuestro centro tenemos neuromodulación por corriente continua. Que si quieres, coméntalo tú, la doctora Puente. Y nosotros estamos iniciando precisamente ahora el programa de neuromodulación. Lo que pasa que de momento pues es una oferta en concepto de privada. Realmente serían unas sesiones que haríamos, son normalmente unas 5 sesiones que se aplicaría al paciente. Y bueno, pues en principio la utilidad, el poder acceder a ello no sería a través de la consulta. Tendrían que ir al neurólogo y el neurólogo lo indicaría. Yo creo que lo importante es que no es una terapia para todo el mundo y también hay que tener las expectativas adecuadas. No es una terapia que vaya a cambiar el curso de la enfermedad, sino que puede mejorar algunos síntomas y no todos son candidatos. Por eso yo creo que lo importante es que su neurólogo decida si es útil para él o no es útil para él en un momento dado. Y además la neuromodulación en la enfermedad de Alzheimer, concretamente, de momento ofrece resultados no especialmente buenos, o sea, son más bien modestos, pero sin embargo sí que tiene utilidad en algunos síntomas. Por ejemplo, sí que tiene utilidad en los trastornos de atención, por ejemplo, en los trastornos de estado de ánimo, puede ser la depresión, por ejemplo, también en los trastornos de ritmo circadiano, en ese tipo de cosas sí puede ayudar. En cuanto a la evolución propiamente de la enfermedad, hoy por hoy, la neuromodulación no nos está dando demasiados buenos resultados. Se está aplicando y se está estudiando, pero de momento no hay un resultado que nos haga decir que va a cambiar el curso de la enfermedad. Hay una pregunta en la sala, ¿no? Creo. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntar, ¿el tratamiento para enfermedades neurológicas o degenerativas y el Alzheimer es la misma? A ver, las enfermedades es una buena pregunta en el sentido de si todas las enfermedades neurodegenerativas, cuando hablamos así, es la enfermedad de Alzheimer. No. Enfermedades neurodegenerativas hay muchas. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es, así a grosso modo, quizás el 70% de todas las enfermedades neurodegenerativas, especialmente las que producen demencia. Decir demencia no es decir nada, porque demencia simplemente es un estadio de una enfermedad neurodegenerativa. Cuando avanza y entra en un estadio en el que el paciente tiene alguna limitación en la vida diaria, decimos que tiene una demencia, pero el paciente no empieza un día con una demencia, sino que lleva muchos años de deterioro progresivo. Otras enfermedades neurodegenerativas que producen demencia, por ejemplo, es la enfermedad de cuerpos de Levy, la demencia asociada al Parkinson, la demencia frontotemporal, o sea que hay otras enfermedades neurodegenerativas que lo pueden provocar. Enfermedades neurodegenerativas no es más que un conjunto de enfermedades en las que se pierden neuronas, sin saber por qué, porque a día de hoy, como he dicho, no sabemos por qué se van perdiendo esas neuronas. O sea que enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades que hacen perder neuronas, como el Parkinson, por ejemplo, o el Alzheimer, y luego dentro de todo ese conjunto hay algunas específicas como las que he comentado. Pero cuando dicen un tratamiento para el Alzheimer, ese Alzheimer no está diagnosticado porque no está hecha la prueba esa de que se puede hacer. Ahora se puede saber, ¿no? Eso si es Alzheimer. Se puede saber con una certeza elevada. Por eso, no sé si ha quedado claro, estas terapias solo se pueden pautar en aquellos que tienen los biomarcadores, claro. O sea, para acceder a estas terapias, el día que las tengamos, lo primero que hay que hacer es una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo o una prueba que se llama PET de amiloide de medicina nuclear para ver si el amiloide se acumula en el cerebro o cuando tengamos el biomarcador en sangre, pues tenerlo elevado. Pero claro, no se puede poner en alguien que venga a decir, pues venga, vamos a probarlo a ver qué pasa, porque además es una terapia que elimina el amiloide. Si es una enfermedad neurodegenerativa que no se acumula el amiloide, sería como darle a usted una pastilla para bajar el colesterol sin medir el colesterol. Es una locura. Pues primero tengo que medirle el colesterol para si lo tiene alto. Y a lo mejor, aunque lo tenga alto, no le pongo la pastilla. Pues algo pasa aquí. Primero hay que medirlo, ver qué es lo que pasa. Si vemos que está alterado, ver si es candidata para ese tipo de terapias. Sin ninguna duda. No, gracias a usted. Ahí atrás. ¿Puede ser que si te niegan por tener una patología previa en lo público, en lo privado haya más flexibilidad? Pues sinceramente no lo sé, te lo digo con toda la sinceridad que te puedo decir y honestidad. A ver, depende de qué contraindicación.
A ver, a mí me parece que las contraindicaciones actuales que se imponen son bastante razonables. Que además son razonables en el sentido de seguridad clínica. Si es un paciente que está tomando un anticoagulante, yo no le recomendaría que se metiera en esto, en el sentido de que todavía tenemos bastantes incertidumbres de qué es lo que va a pasar a medio y largo plazo, ¿no? Si es una contraindicación relativa y el problema es que a lo mejor no se puede implementar un buen control, que podría pasar, ¿no? Y a lo mejor en un hospital privado sí se puede establecer ese buen control, pues a lo mejor sí. Pero es difícil, habría que estudiar cada caso para ver qué es lo que pasa, ¿no? A priori, la ficha técnica de la Unión Europea es aplicable al conjunto de todos los hospitales. Y lo digo con sinceridad, mi forma de trabajar es la misma en la sanidad pública que en la sanidad privada, desde el punto de vista de indicaciones y de seguimiento, por lo menos así tiendo a hacer. Yo creo que en general, yo hablo siempre en general, en la sanidad pública pues establecerán con los límites que establezca la ficha técnica, no sobrepasarán esos límites. Pero también vuelvo a decirlo, pues en España hay 470 hospitales públicos. O sea que hay muchos hospitales con muchos profesionales y cada uno con su forma de pensar. Pero bueno, no debería haber grandes cambios entre la forma de trabajar en un lado y otro. Yo creo que eso depende del criterio médico. O sea, hay tantas opiniones como médicos y a mí me parece que el trabajar en la pública o en la privada, al final al médico le da igual en el sentido de estos conceptos éticos. Si en un médico lo va a dar o no lo va a dar, yo creo que no va a depender del centro en el que esté, sino de su propio criterio y de su propia experiencia. O sea, no me refiero, yo los médicos sé que la profesionalidad es independiente de un sector u otro. Me refiero a que no sé si en la pública hay ciertos estándares, o sea, no quiero decir estándares, criba un poco más extracto en principio por tema no. económico que en la privada, que igual Sí, que tenéis más... A ver, todos nos movemos por unos protocolos, al final, independientemente del tema económico. Entonces, en un hospital te pueden decir a ti como médico que el coste económico de una determinada terapia, pero de alguna forma tienes que ajustarte al protocolo de lo que está reconocido a nivel internacional. Claro, eso es justo lo que iba a decir, lo de los protocolos. Es decir, probablemente por donde va la pregunta es por lo que he comentado antes de la gran frecuencia de esta enfermedad, que no estamos hablando de una mutación rarísima de un cáncer que solo se da en 1 de cada 25 millones, sino que es algo que vamos a tener en nuestro entorno todos. Entonces, pues al principio, cuando se aprueben esto, sí que habrá que seleccionar de alguna manera y a lo mejor hay que ser más restrictivos, pero va a ser con criterios médicos y a veces nos encontramos con fármacos tan caros con cosas como ocurren en Estados Unidos, que son las medicinas son de pago directo, que hay pacientes que pueden acceder antes, pero bueno, en este caso quizá va a ser un poco algo más restrictivo en ese sentido. También hablamos sin saber, en el sentido de que, claro, el Ministerio todavía tiene que establecer las condiciones de financiación, que se llaman. Es verdad que de ficha técnica a condiciones de financiación puede haber un gap, una diferencia. Ha ocurrido con otros fármacos, en el sentido de que el Ministerio establezca que para la financiar no financia todo lo que viene en el protocolo, por simplificarlo, sino que solo va a financiar aquellos casos peritas en dulce, por decirlo de alguna manera. Pues solamente en esas circunstancias, pero eso no lo sabemos, no sabemos si va a pasar. No me parecería ético, ya lo adelanto. Yo creo que lo razonable es que si la Unión Europea ha establecido un marco de trabajo, pues ese marco de trabajo sea el que se financie, sí o no, pero no que establezca unas reglas añadidas a lo que ya se ha establecido por la Unión Europea. Pero sería lanzarse a la piscina porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar y desgraciadamente yo creo que hasta el año que viene, bien entrado, no vamos a saber, vamos a tener ese conocimiento. Ahí quizás sí sería, porque en algunos tratamientos ha ocurrido que a lo mejor el ministerio dice yo lo financio pero solamente en este perfil de paciente para dar una prioridad a este perfil y los otros no lo financio. Entonces, pues te deja inquieto que pueda pasar eso. Pero cuando aparezcan las reglas de financiación, pues sí podríamos tener esa discusión. Pero buena pregunta. Hola, buenas. Quería preguntarles si con la nueva prueba que han comentado de análisis de sangre, consideran que se va a poder detectar muchísimo antes, porque al ser más fácil la prueba se va a poder hacer más pruebas que con la punción lumbar. Y si eso a la vez va a producir que mucha gente, pues que tenemos familiares con Alzheimer, siempre estamos asustados, aunque nos dicen que no es hereditario, cada vez que tenemos un lapsus, pues nos planteamos muchas cosas. Entonces, si se va a tener criterios para hacer esos análisis o al ser fáciles van a poder hacerse.
A ver, el objetivo de toda prueba de detección precoz debe ser la universalidad, es decir, en un futuro ideal próximo podríamos determinar a todo el mundo, no sé, cuando terminan la ESO, de saber si vamos a tener, si pudiéramos tener unos marcadores con la suficiente certeza pronóstica, lo ideal es eso. Pero como toda prueba, vuelvo a decir, en una enfermedad tan prevalente, es uno de los riesgos, es uno de los problemas. Es decir, si tenemos unos marcadores y determinamos con una certeza lo suficientemente útil para trabajar con ella, si una persona va a desarrollar en los años próximos una enfermedad de Alzheimer, todo el mundo va a querer hacerse esa prueba. Sobre todo si acarrea además que empieza a haber tratamientos, porque el problema es que ¿para qué nos sirve saber que vamos a tener Alzheimer si no podemos hacer nada? Yo personalmente no lo querría saber, preferiría no saberlo, pero si empiezan a aparecer tratamientos y nos dicen que además van para las fases precoces iniciales, pues cuanto antes lo sepamos y más gente lo sepamos, mejor. Entonces, pues es otro de los planteamientos que nos va a decir el tiempo cuando esas pruebas estén disponibles. Que entendemos, ¿no? Es decir, David sabe de eso mucho. No deben estar muy tarde. Vamos a ver con qué certeza salen y con qué sensibilidad y con qué especificidad y si las vamos a poder utilizar en la población general. Pero eso es una de los retos. Es un reto importante porque sí tenemos muchos estudios que nos dicen en aquellos que tienen algún deterioro cognitivo, aunque sea leve, que sí pronostica muy bien la evolución a una enfermedad de Alzheimer. Pero no está tan claro en el que está sano cognitivamente. O sea, yo voy, se equivoca el laboratorio y me lo hace. Y de pronto me sale positivo. Pues en ese escenario no está tan claro. De tal manera que hoy en día no se recomienda, porque como tenemos incertidumbre y lo único que generaría es ansiedad y una situación psicológica desastrosa en aquellos que están cognitivamente sanos o que tienen pequeños lapsus sin más, el hacer estas determinaciones porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. No, los estudios no lo dicen con certeza. A lo mejor dentro de 5 años sí, ¿eh? Yo estoy diciendo a día de hoy. Entonces, a día de hoy, si lo tuviéramos encima de la mesa, yo solo le recomendaría a aquel que tiene un deterioro cognitivo, aunque sea leve, porque sí ahí hay una evidencia clara que se correlaciona bien con el amiloide cerebral. Y sobre todo si tenemos una terapia que podamos aplicar, que tampoco lo tenemos hoy en día. Entonces, así de entrada no es recomendable en la población general por medirse simplemente como el colesterol, ¿no? Para ver si lo tienes alto o no. Aquí yo no lo recomendaría, pero por lo dicho, porque no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar en el futuro y el impacto psicológico que puede tener en el paciente, en el sujeto sano, pues es muy importante. Sí lo recomendaría cuando apareciera o estuviera comercializado en aquel que tiene un deterioro cognitivo leve, porque hoy en día es muy complicado, porque tengo que hacer una punción lumbar, tengo que analizarlo y esto no simplifica. Así a corto plazo sería, al que voy a hacer una punción lumbar hoy, pues en vez de hacer la punción lumbar, le hace un análisis de sangre. Ese es el escenario ideal, porque ahí es donde tengo mucha evidencia científica que me ayuda mucho para pronosticar. Es más, ese perfil de paciente podría entrar en este tipo de tratamientos, o sea, que es útil. Pero en el sujeto cognitivamente sano, yo tampoco me lo haría. Me lo haría porque, siendo yo neurólogo, tampoco sabría un poco qué hacer con eso. Bueno, me serviría pues para intentar llevar una vida más sana, ¿no? Que siempre es bueno para todo esto, pero no para tomar decisiones a largo plazo. Tenemos 5 minutitos más de preguntas. Mi segunda pregunta es un poco más personal. Al mismo tiempo, le puede valer a los familiares que tengan pacientes de Alzheimer en el estado muy avanzado. Entonces, oyendo lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que estamos escuchando, de los medicamentos, los análisis, los experimentos, todo muy inicial, ¿qué podríamos nosotros recibir como información más bien realista, ni optimista ni pesimista, para ese paciente que tenemos con estados muy avanzados? Tenemos que seguir, lógicamente, pero ¿nos podríamos acoger en el futuro alguna esperanza? Aunque eso no sea una pregunta tampoco para a ustedes complicar la respuesta, pero sí para que nos den ánimos a lo que lo tenemos. Yo creo que y si no me corrige el doctor Ortiz, mejorar la calidad de vida. Yo creo que es lo que hay que trabajar. Tener una orientación, si me apura, más desde el punto de vista del paliativista, del médico de paliativos, que no tenga dolor, que esté bien nutrido, que no produzca demasiada sobrecarga en el cuidador, que no tenga trastornos de conducta relevantes y teniendo en cuenta que los pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias mantienen la comunidad afectiva hasta prácticamente al final, que esa es la parte positiva
entre comillas, positiva de todo esto, que los sentimientos y el lenguaje no verbal afectivo lo mantienen. Entonces, yo creo que hay que orientarse a tratamientos sintomáticos que mejoren la calidad de vida. Y gran parte de todo ese volumen que he puesto ahí de pastillas, algunos van orientados hacia eso. A tratamientos que tengan pocos efectos adversos y tranquilicen al paciente, que eviten el dolor. Le voy a contar una anécdota. Hay un ensayo clínico en pacientes con agitación en demencia avanzada que no mejoraba nada y se probó ibuprofeno y mejoraba la agitación. ¿Por qué? Pues porque tienen dolor y no saben comunicarlo. Entonces, muchas veces cuando los pacientes con enfermedades degenerativas avanzadas tienen agitación, un analgésico les puede ayudar, porque están como pues, un niño pequeño. Cuando tenemos bebés y lloran, a veces lloran porque les duele la tripa o tienen algún problema. Desgraciadamente, es lo que pasa. No saben comunicarse y la única manera que tienen es agitarse, moverse. Entonces, el mejorar la calidad de vida es fundamental y yo creo que, si no, Antonio, yo creo que ese es el punto clave. Totalmente, sí, porque además es una cosa con la que nos encontramos, ¿no? Muchas veces el nihilismo terapéutico nos dice, bueno, ¿y qué? Pues mi familiar tiene Alzheimer, si no hay nada que hacer, pues vamos a dejarlo aquí. Claro, por eso, a eso me refiero. Y nosotros precisamente llevamos la contraria a ese nihilismo, es decir, por supuesto que hay cosas que hacer, estamos en el camino y si no le vamos a curar la enfermedad, que no podemos, si le vamos a intentar dar un mejor control de síntomas, una mejor actitud, una mejor calidad de vida, a fin de cuentas. Que sí que hay granitos de arena que podemos... Hemos conseguido eso, llevamos prácticamente un año, fue todo muy, muy rápido. Un año donde está muy estabilizada con la medicación. Nosotros con García Rivas tenemos contacto por correo, nos ha cambiado varias veces la medicación en función a lo que nos decían en los centros de día. Estaba muy, muy activa, muy deambulante. Hemos conseguido una tranquilidad, una rutina que es exacta. Se acuesta a la misma hora, se duerme a la misma hora, tiene siempre gente alrededor, estamos con ella siempre, hijo, nieto, marido, cuidadoras. Y los domingos salimos a tomarnos una cervecita al barrio, no la conoce. Y bueno, pues le viene fenomenal. Eso es calidad de vida, yo creo, ¿no? Es decir, disfrutar del familiar en esas situaciones y ella efectivamente seguro que lo nota. Creo que hay tiempo para una pregunta en online, ¿no? Sí, bueno, voy a hacer un poquito de cada. Algunas personas preguntan que actualmente todas las terapias de las que se han hablado son privadas. Y las que hablaron al principio de la charla, confirmarles que prácticamente sí, la neuromodulación, todo actualmente es privado. Luego, bueno, ¿en qué estadio de la enfermedad está indicada la neuromodulación? Se comentó sobre las terapias farmacológicas, no tendrían el mismo impacto si el paciente no realiza actividades de estimulación cognitiva. ¿Qué proyección hay de futuro sobre los tratamientos no farmacológicos, como por ejemplo las terapias de reminiscencia? Desde la Universidad de Burgos están trabajando con aplicaciones en realidad virtual, por ejemplo. Comentan. Bueno, que cómo pueden convencer a los políticos para que las nuevas terapias sean coste efectivas respecto al coste de recursos humanos y los problemas con los pacientes con Alzheimer. Y por último, ¿qué porcentaje aproximado de demencias o deterioro neurológico es de etiología desconocida? ¿Suele coincidir con un diagnóstico multifactorial? ¿Cuál suele ser el motivo? Menos la de los políticos, la demás vamos a intentar, a ver si podemos responderla. No podemos hacer mucho. Sí, si quieres contestar. Bueno, yo primero de la neuromodulación. Hoy por hoy sí, está sobre todo en el ámbito privado. Esperemos que esto cambie. Con respecto a en qué momento, bueno, pues por desgracia, como en todos los tratamientos de los que estamos hablando, cuanto mayor reserva neuronal tengamos, mejor. Como he dicho, la neuromodulación lo que está buscando es una plasticidad neuronal. Hemos perdido neuronas, pues las que nos quedan, que se conecten entre ellas lo máximo posible. Cuanta más neurona tengamos, mejor. Los resultados, incluso en las terapias, o sea, en los pacientes con un caso inicial, como he dicho, no son especialmente esperanzadores hoy por hoy, pero en el resto de los síntomas sí. ¿En pacientes avanzados tendría utilidad? Bueno, cuanto más avanzada la enfermedad, obviamente, menos utilidad tiene. Se pueden aplicar porque, obviamente, son terapias que son indoloras, muy seguras, pero hay que ser realista. Entonces, sí, sobre todo en fases más iniciales.
Respecto a las terapias no farmacológicas, sin ninguna duda. Quiero decir que el potenciar las terapias no farmacológicas es una intervención segura, en el sentido que no tienen efectos adversos y además que potencia las terapias no farmacológicas. Perdón, las terapias farmacológicas, o sea que siempre hay que recomendarlas. A ver, siempre teniendo en cuenta que a veces está lo ideal, que es hacer terapia de reminiscencia, que es una terapia estandarizada de terapia no farmacológica, o hacer crucigramas en casa. Si no puedes hacer terapia de reminiscencia no quiere decir que no hagas nada, sino que hay que intentar buscar, pues como el que hace, lo ideal es hacer triatlones, pero el que no, pues salimos a andar un poquito todos los días. Pues algo pasa así también con las terapias no farmacológicas. Incitar un poco al ejercicio, llegar a los 5.000 pasos diarios, que tampoco es mucho, a lo mejor un día a la semana hacer un poquito de natación si es posible, intentar ir a un centro de estimulación al menos una vez a la semana, en casa pues intentar interaccionar socialmente, enriquecer el día a día. Pero desde luego, nosotros somos muy pesados en eso. Las terapias no farmacológicas son clave y todas estas cosas que estamos hablando, si no se hace terapia farmacológica, el efecto es muy reducido. Terapia no farmacológica ayudada con todo lo que hemos hablado. Pues por nuestra parte terminamos y pasamos a la siguiente mesa. Si queréis, la doctora, y os presento, la doctora Rebeca Fernández. Muchas gracias, Antonio y Anabel. La doctora Rebeca Fernández, que es jefa asociada de neurología de nuestro servicio. El doctor Alberto Sánchez Cañizares, que es psicólogo de la Fundación Alzheimer España. Y tenemos la suerte de la participación de un cuidador de Miñarro con dos R. Pues, buenas, pues cuando nos plantearon el tema, perdonad por la voz, pero el tener niños en guardería es lo que tiene, de qué necesita un paciente con enfermedad de Alzheimer o sus cuidadores, y Miguel, el de comunicación, me pidió una nota, mi resumen era tiempo. O sea, el paciente con Alzheimer necesita tiempo, necesitamos tiempo en la consulta para comentarlo y los cuidadores lo que necesitan es tiempo. Ese realmente sería la palabra resumen. ¿Qué necesitan? Pues muchas cosas. ¿Que se lo podemos dar? Pues no siempre. Y por eso ahí entra mucha labor las asociaciones y demás. Hola, buenas tardes. Evidentemente necesitan tiempo, pero como ahora nos contará Pepa, necesitan tiempo, necesitan certezas, otra cosa es que se las podamos dar. Necesitan el tiempo entendido como velocidad, por ejemplo, en el diagnóstico, que había antes una pregunta que hacía referencia a ese diagnóstico lo más precoz posible, lo más certero posible. Pero también necesitan acompañamiento psicológico, necesitan herramientas. Cuando digo herramientas me refiero a herramientas para la vida entera, es decir, para controlar la ansiedad, para resolución de problemas, pero también necesitan ayudas sociales, necesitan apoyos de todo tipo. O sea, es una multitud de necesidades que evidentemente a veces se lo podemos dar y a veces, por lo menos lo intentamos, nos acercamos lo máximo posible a acompañarles, a darles la mano y a que puedan hacer ese tránsito. Estoy hablando de los cuidadores fundamentalmente ahora. Hagan ese tránsito de la mejor manera posible. Y Pepa nos podrá decir qué necesita un cuidador. Muy buenas tardes. Es muy emocionante poder demostrar, poderles decir a ustedes las sensaciones que tenemos las personas que cuidamos a estas personas de Alzheimer. Mi caso posiblemente no sea muy revelante porque estamos empezando. Pero como usted dice, empezamos antes de la pandemia, ya van 6 años. Y sin embargo el camino va muy despacito, pero cada día descubres una cosa nueva. Entonces, hay veces que nosotros como cuidadores no lo... Yo todavía, le decía a Alberto, la semana pasada, todas las semanas nos vemos.
en la fundación y es una maravilla, de verdad, es como una vacuna. Los compañeros es que nos da una alegría de vernos y es cierto, ¿no? Y entonces yo le comentaba, digo, Alberto, es que últimamente yo pensaba que al principio tu marido tiene Alzheimer. Ah, pues mira, vaya sorpresa. Pero no te das cuenta el pozo que tienes ahí. Lo estás viendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces ahora ya cuando ya le digo que estamos empezando, pero yo ahora mismo pienso que a veces me falta la paciencia. En mi cabeza, en mi cerebro, pienso, pero ¿cómo es posible que mi marido con lo ordenado que ha sido toda la vida? Y le tengo que decir, nene, pero ya te vas a ir a la calle así, chiquillos, y eso es de estar en casa. ¿Y qué me pongo? Pues vente para acá. Te pones esto, te pones esto, te pones aquello. Entonces, cuando tú estás así un poquito, no lo terminas de entender en tu cabeza, no sé si yo me explico, no lo terminas de asimilar. Eso que, y usted lo ha dicho, esto es lo que tenemos ahora. Nuestra pregunta siempre, ¿verdad, Alberto? Siempre decimos, Alberto, el final, o sea, el camino que nos queda. Claro, eso es una pregunta que nos hacen siempre en la primera consulta, siempre. ¿Y esto cómo va a ir? ¿Y esto cómo va a evolucionar? Y eso, claro, esa respuesta no la tenemos. Y luego, mira, perdonad, una cosa que y Alberto lo sabe mejor que yo, las personas que están en nuestra reunión, a la reunión que yo asisto, yo creo que soy la jovencita. O sea, hay personas... Está hablando de unas reuniones que estamos trabajando Soledad no deseada. Es un proyecto que está teniendo la Fundación Alzheimer España junto con el IMSERSO. Es un proyecto que se llama Soledad no deseada y ella es una de las participantes. Pero hay personas de 80 años, creo, recordamos, me imagino. Que... No. No, ni yo no. De momento yo tampoco, pero no me queda mucho. Pero lo que yo le digo es que ahora mismo, usted lo tiene que saber, seguro se lo comentan, la incertidumbre de estas personas que tienen 80 y algo, es decir, ¿y si a mi mujer le pasa algo? O sea, si a mí me pasa algo antes que a ella, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen con mi mujer? ¿Dónde va a parar? O sea, se traen una... Y es cierto, hay una película ahí en la cabeza tan grande que precisamente la ayuda a la reunión que estamos comentando es imprescindible. Es de verdad, es una vacuna. Yo me voy a mi casa, me voy contenta. Pero como bien dice mi compañera, la doctora y demás, que también has introducido el tiempo, es verdad que muchas familias a nosotros lo que nos transmiten, claro, yo les dedico más tiempo, puedo dedicarles tiempo. Muchas veces vienen, es que no me explican, es claro, en una consulta de neurología ni te cuento cómo estáis, ahí da igual privado que público y demás, hay un tiempo muy limitado para la información y recursos, y es verdad, y de aquí hago un llamamiento que sería muy positivo y donde lo haya genial, que hubiese pues, esa parte de apoyo al neurólogo, al diagnóstico y demás de psicología que pudiera acompañar en esos primeros momentos y dar información. Pero a ti, ¿qué es lo que más te ha ayudado, Pepa? Para entender la enfermedad. Las reuniones vuestras. O sea, tu manera de ver la vida, de ver no la vida, sino lo que estamos hablando, la enfermedad, cosas que tú, pues para ti es un túnel y resulta que llega Alberto y dice la palabra mágica y dice, anda, pues ya hay luz donde yo no la tenía. No he pagado, ¿eh? No, pero es cierto. Y bueno, es que de verdad las personas que formamos a esa reunión es que lo adoramos porque nos da tranquilidad. Claro, pero estamos hablando de información, de formación, o sea, no es tanto la persona, sino el hecho de aportar información, que lo hemos dicho al principio, dedicar un espacio y un tiempo. Muchas veces lo que reclaman ya no reclaman porque la gente es adulta y es consciente de las limitaciones sociales, económicas, incluso formativas, pero sí que le des un espacio de acogida, de un tiempo para ellos. Hablo única y exclusivamente, que luego la Fundación trabajamos con los pacientes, evidentemente, todo lo que son terapias no farmacológicas y demás, pero a los cuidadores que encuentren un espacio para ellos, a veces es la única hora, no solo conmigo, sino en cualquier otra institución donde vayan familiares, cuidadores y demás, a veces es el único momento que tienen de autocuidado, o sea, que se dedican a sí mismos o a sí mismas. Entonces, eso es lo importante, no tanto la persona, sino dar el marco y el espacio para que puedan, por lo menos, desahogarse y dedicarse un segundo.
Así es, nene. O sea, es que es el cariño. Las personas cuando nos dedicamos a los demás y a una enfermedad tan dura, es durísima. De verdad os lo digo, ¿qué le voy a decir yo a ustedes? Si han venido a eso, dura, para mí, yo pienso que he vuelto a lo mismo. Estoy empezando, pero estoy preparándome para lo que me va a venir, porque esto está... ¿Cómo está tu marido? Me dicen mis amigos. Nena, ¿cómo está Pepe? ¿Cómo está? Digo, mira, Pepe no puede estar mejor, cariño. O sea, que muchas veces le digo, vamos a ver, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, estamos tranquilitos y estamos bien, pero no esperes a que yo te diga, Pepe está mejor. Entonces, eso resulta muy duro. Y nada más entrar por la puerta de la fundación, aquí tenemos unas representantes, y es que te reciben con un cariño, que el cariño es lo que muchas veces... Yo tengo unos hijos maravillosos, tengo 2, y me siento que muchas veces Alberto lo comenta, acompañaros, de familiares, de amigos, de vecinos si os ayudan, no en sentiros solos es muy importante. Pero contigo con eso, tu puerta cerraica, y tú estás con tu marido y estás sola. Alberto, ¿y tú crees que los pacientes, el propio paciente, acepta de buena gana ir a la asociación? Pues mira, habitualmente sí, hay un tanto por ciento altísimo que sí. ¿Dónde están los problemas? En esos pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, la nosagnosia que aparece, que entonces ellos lo que dicen es que vayas tú, que tú eres la que estás loca, que me quieres encerrar. No, y que nosotros con las asociaciones, no solo en Alzheimer, sino a veces tenemos un poco de dicotomía, porque el paciente ve a veces cosas y no quieren volver. Entonces siempre insistimos que cada paciente es un mundo y cada caso es un mundo, pero tienen ahí una dicotomía de al principio me veo peor de lo que debería estar. Tienen ahí... Bueno, primero depende del grupo, cómo entres y cómo lo trabajes. Segundo, que puede haber pacientes, y lo sabéis igual que yo, que niegan cualquier tipo de enfermedad. A mí no me pasa nada. Y tercero, yo entiendo que debe ser durísimo levantarte, y además sabéis que cada vez tenemos personas más jóvenes. Bueno, vosotros sois que lo trabajáis más directamente que nosotros, por lo menos al inicio en el diagnóstico, pero debe ser muy duro ser consciente de tu pérdida de independencia, tu pérdida de autonomía. Tú toda la vida te has organizado y ahora te organiza todo el entorno, la vida. Yo siempre digo lo mismo, tú imagínate que estás ahí sentada y ahora te digo que a partir de mañana vas a venir a hacer una cosa que si no es significativo, por eso es muy importante las actividades significativas. Es decir, si yo llegas y te pongo a hacer actividades que tú no le encuentras ningún sentido, pues es que vas a dejar de hacerlas. O sea, es que no le vas a encontrar, tiene que ser una actividad que verdaderamente a ti, y eso es a través de una buena entrevista y demás, que sepas qué intereses tiene la persona, cuál es su historia vital, para que yo y mis compañeras podamos adaptar todas las terapias o que la persona vaya a las terapias que verdaderamente la persona se va a beneficiar. Nosotros tenemos desde musicoterapia a estimulación cognitiva, a apoyo, es decir, que cada persona tienes que ir recolocándola y también cómo entra. Y luego, a veces, que eso lo dice muy bien mi compañera Esther, a veces no es el momento. A veces no es el momento del paciente. Y hay que tener paciencia, que las familias, Alberto, ¿y qué hacemos? Y, bueno, pues es que a veces este no es el momento, porque no le puedo coger y obligar, porque además no va a haber ningún beneficio. Entonces, no es el momento. Y luego yo soy muy de política de mínimos. O sea, si viene 1 hora a la semana, ahora, porque a veces nos empeñamos en que la gente, que los pacientes vayan a terapia 4 horas al día. Nosotros no somos centro de día, pero no... Es que a veces una política de mínimos, bueno, y reforzarle mucho, pues ha venido 1 hora, pues vale, estupendo. De todas maneras, aquí tenemos a Pepa, que su marido es de los que no quiso y no viene. No quiso. No, Pepa sí participa en la fundación, pero su marido, que es el paciente, es un caso que acabas de preguntar. Pero ¿sabes? Yo creo, bajo mi punto de vista personal, que yo creo que es porque mi marido está en un punto, quedamos en mitad de la frontera. Ni estamos bien, pero tampoco estamos muy mal. Entonces él se da cuenta de todo. Por ejemplo, esta tarde, para yo venir aquí, vamos a ver, puedo llamar a mi hermana. Y entonces mi hermana se sienta allí en el sofá con mi marido, ve la televisión y mi marido, que no está mal, dice, ¿y qué hace mi cuñada aquí? O mi vecina o mi amiga, ¿qué hace esta señora aquí? Él sabe perfectamente, entonces no le hace sentirse mal. Pues he llamado a la señora que me ayude a la limpieza. Toñi, cariño, tú el lunes por la tarde podrías venir. Sí, perfectamente, señora Pepita. Digo, pues no sabe el favor que me hace. Porque ya estar la señora de la limpieza en casa, para mi marido es de lo más normal. Y yo le he dicho que vengo a la reunión de psicólogo.
Nene, voy. Vale, vale, muy bien, muy bien. Luego dentro de 10 minutos se le ha olvidado, se lo tengo apuntado. Nene, que estoy, que vengo, que tal. Pero la pregunta que tú has hecho es ese. Mi marido está en ese punto, que le hizo Esther una entrevista, ¿verdad? Pero él dijo, yo no voy. Y Alberto me dijo, mira, no le obligues, no es el momento. A lo mejor pasó unos meses, pues él se viene un ratico aquí, ¿me entiendes? Pero es exacto. Sí, eso que me decía, por ejemplo, cuando están en una fase de leve o de leve a moderada, eso nos pasa mucho en la consulta, que entra el paciente, el cuidador quiere contarnos algo, pero no lo quieren contar delante del propio paciente, entonces ya luego y eso es lo que deberíamos un poco cambiar si hubiera tiempo, es decir, luego sale el paciente, entonces entra el cuidador, pero el paciente está muy suspicaz, vuelve a entrar por detrás y entonces, ¿qué ha dicho? Me ven peor, sí. Mira, mi marido, y ya no quiero pasar más tiempo, pero un ejemplo de lo que yo te decía, de que ni estamos ni para adelante ni estamos para atrás del todo. La última revisión que pasó en el Ramón y Cajal en neurología, que lo mismo es el doctor, un encanto, es una persona mayor, pues justamente. Bueno, pues entonces usted le ve a mi marido en la sala de espera hasta que nos tocaba con una notita. Nena, entonces hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, cariño, hoy es miércoles. Y es 5. Del año 2025. Ah, vale. Nena, entonces hoy es miércoles. Estaba aprendiéndose la memoria, lo que ella pensaba que le iban a preguntar. Y llegó el doctor, que es un encanto para mí, y le llegó el doctor y le dijo, bueno, ¿qué pasa, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y de memoria cómo andas? Contestación de mi marido, según lo que usted me pregunte. Porque al final nosotros, pues hay estudios hechos de todo, ¿no? De los costes sociosanitarios, etc. Porque al final el cuidador depende a qué edad te coja esto, claro. Si estás en un momento laboral, no laboral, es un coste sociosanitario muy alto. De hecho, si se calcula de media 35.000 al año, yo siempre digo que hay unos costes que ahí no están contabilizados. Perdón ¿por qué? Porque si tienes que reducirte la jornada, porque claro, no es lo mismo que te diagnostiquen Alzheimer con 55 años que tú estás en activo, que seguramente tienes chavales adolescentes, que demás, que con una persona de 83. Pepa hacía mención a algunas de las compañeras que su miedo es que tiene 85 años y a ver ahora quién le va a cuidar cómo ella se ponga mala. Entonces hay que trabajar mucho esa ansiedad, porque al final se pone mala de la propia ansiedad, del miedo a lo que tú decías al principio, que ojalá supiera yo. ¿Cuántas veces comento que dejemos de hacer una proyección a futuro, porque no sabemos lo que va a pasar, no hay enfermedades sino enfermos. O sea, la etiqueta puede ser Alzheimer, pero cada Alzheimer luego se va a desarrollar de una manera diferente y demás. Los costes son tremendos, o sea, a nivel humano, a nivel económico y a nivel social. Vosotros en consulta a los neurólogos y demás, es que más tiempo no se puede dedicar, y además la familia luego muchas veces de reconocer que sí que se quejan, es que claro, yo quiero hablar con el neurólogo, yo quiero entrar, pero entonces entra y pasan dos cosas. Primero, muchas veces a quien hay que dirigirse es al paciente, no al familiar, y hay muchas familias que por la ansiedad, por los nervios que voy a contar, intervienen y no dejan al paciente hablar, lo cual puede alterarse o cabrearse y demás. Eso por un lado. Luego hay pacientes que tienen una suspicacia tremenda desde el principio. De hecho, yo tengo algún caso que siempre hablando conmigo, ¿y por qué hablas con Alberto? ¿Y por qué no sé qué? Es decir, o sea, que ahí yo entiendo que vosotros, además de ir muy limitados con el tiempo... Sí, hay como un miedo a la incapacitación, ¿no? Desde que entran en la consulta hay mucho miedo a que se les nombre incapaz. Saben que algo les pasa. Claro. No sabrán el tanto y tal, pero ellos saben que no... Pues su marido era consciente de ello. Mi marido sí. Lo que pasa es que no te lo demuestra. No te pregunta, nena, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué me olvido? No, simplemente, bueno, nena, ¿y de tabaco cómo andamos? Digo, yo no fumo. Tú sabrás tu tabaco, yo no fumo. ¿Y dónde están mis llaves? Vamos a ver, José, no las pones siempre en el mismo lado. Ven, yo no se las doy en la mano. Ven. Mira, cariño, ahí tienes las llaves en el sitio de siempre. Ah, es verdad. Y él se da cuenta, pero a mí lo que también me desarma un poco es que él no lo verbaliza, no le dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se me olvida?
¿Por qué tengo estos olvidos? Él no lo quiere. Mi marido es muy inteligente, era director financiero de una gran empresa y entonces era, vamos, increíble en su trabajo, puede dejar de trabajar. Yo creo que vendría ya de camino, porque se estaba cambiando un sistema informático que él venía negro, porque yo no lo entiendo, esto está... Yo llamo a un cliente porque me debe 40.000 o 40 o 5 y resulta que el ordenador dice que no me debe nada, pero ¿cómo no me va a deber nada? Y se desesperaba. Yo digo, mira, y se jubiló un par de años antes, pues digo, José, va a poder contigo. Pero yo nunca pensé que era la memoria. Yo pensé que era el nuevo sistema que pudo con él. Pues luego parece ser que ya venía, porque él hubiera podido con eso en sus años más jóvenes. Claro, porque normalmente cuando diagnosticamos la enfermedad siempre sabemos que el diagnóstico no empezó ahí, que esto lleva ya muchos años para atrás desarrollando. Sí, nosotros nos dimos cuenta, doctora, cuando estábamos en las vacaciones y mis hijos, mamá, papá me ha contado ahora mismo que el primo Jaime se casó con no sé quién, se divorció, se separó. Pero si eso lo sabemos toda la familia, ¿cómo el papá me lo está contando como si fuera algo nuevo? Y ahí empezó a despertarse que algo no iba bien. ¿Y el diagnóstico fue rápido? Digo, a nivel médico. Fue rápido, pero cuando nosotros pudimos llevarle al neurólogo, porque esa es otra. No quería ir de ninguna de las maneras. Lo que hablábamos antes. Claro, es eso. No quería ir. Entonces le decía a los hijos, pues cuando vaya mamá al psicólogo, entonces yo voy al neurólogo. Digo, pues nada, pues vamos. Es verdad que yo comento muchas veces que esta enfermedad en los cuidadores despierta o tiene que despertar, no queda más remedio, una creatividad y una imaginación inconmensurable. Porque a veces voy yo al neurólogo y tú me acompañas, pero yo soy el cuidador, que a mí no me pasa nada. O sea, ¿tú cómo lo hiciste? Sencillamente con la ayuda de mis hijos. Hablaron con él y papá, esto no puede ser, hay que ir, tú tienes esta falta de memoria, oye, si necesitas un tratamiento hay que dártelo, pero tienes que ir. Y ya te digo, le dije yo, que tengo que ir dile al papá que sí, que mañana me pido hora con el psicólogo, ya está, él para un lado y yo para otro. Y así como yo tuve que cumplir, él ya se vio obligado a... Pero fue un trauma para él ir ¿Le dijeron el diagnóstico tal cual? ¿A él, enfermedad de Alzheimer? Punzada, el doctor le mandó una punzada, justamente. Y una... un PET-TAC, me imagino. Un PET-TAC. Al análisis y tal y cual. Y bueno, pues se dijo, mire, efectivamente la mala noticia es que tiene Alzheimer. ¿Y se lo dijeron? Directamente a él, sí. Y luego íbamos en el autobús y me dice, nena, ¿ha dicho el doctor Alzheimer? Digo, sí, cariño, nunca se lo hemos ocultado. Digo, sí, cariño, digo, es Alzheimer. Va muy despacito, va muy tal, tú estás muy... siempre intentando, cuando Dios te da paciencia y no te la pierdes, entonces siempre intentando arrimar mucho cariño. Muchísima paciencia y mucho cariño. Ahora esa paciencia se pierde. La última, que esto es muy cortito, no sé qué, hablando de la ropa de la calle, digo, nene, digo, te has cambiado esto, perfecto, digo, pero te has dejado el pantalón de la calle. Sí, les entra un poquillo el que te agobio. Y dice, ¿entonces qué me pongo? Y entonces la Pepa, con el vaso una miaja lleno, le dije, a mí no me hablas así, ¿eh? Digo que mira, cojo la puerta, me voy y no te digo ni adiós. Cambió, ¿sabes lo que te digo? O sea, ya se ha acabado, ya primero que ya no se acuerda, pero baja el tono como diciendo, a la Pepa la necesito. O sea que estamos... Claro, nosotros normalmente los pacientes con un deterioro cognitivo y el Alzheimer en particular tienen como dos motivos de ingresos más frecuentes. Uno es, bueno, pues en fases avanzadas por neumonías aspirativas, por mal manejo de secreciones, úlceras, escaras, pero otro de los grandes porcentajes de ingresos por claudicación familiar. Sobre todo en paciente con agitación, la claudicación familiar es uno de los grandes motivos de ingreso. La institucionalización suele venir por esos dos, y yo lo comento muchas veces, es decir, alteraciones del sueño, que habéis hablado, creo que has hablado tú del tema del ritmo circadiano, la importancia que es, que parece una cosa baladí, de acuerdo, que aquí se ha dicho como el tema del sueño es fundamental, porque es uno de los motivos, pues claro, si no duerme él, no deja dormir absolutamente a nadie, y eso, si ya vas agotado, sí. Ese es uno, y las alteraciones de conducta. La agresividad, si tienen cuadros alucinatorios o delirantes. Que luego al final el manejo hospitalario de eso es muy difícil. Dificilísimo. Porque no están en su ambiente, no es muy difícil que eso mejore
durante un ingreso. Y que además vosotros sabéis que encima si me hacen un cuadro confusional, que muchas veces me lo hacen por sobreestimulación, que la gente dice, han llegado y le han quitado toda la medicación. Claro, si la está biotransformando o la medicación se está intoxicando, hay que retirarla todo. Pero esos son los dos motivos fundamentales. Y luego hay gente que es que ya no puede, porque ya requiere, si yo tengo 90 años y tengo que cuidar a alguien y soy una persona además pluripatológica, cuidadora, y tengo que cuidar a su vez a una persona que ya requiere movilizaciones más complejas, baño y demás, bueno, pues lo pasan muy mal. Lo que pasa es que nosotros, o por lo menos yo, la percepción a veces que tenemos en la consulta de cuando llegamos a la fase de valorar la institucionalización, normalmente los cuidadores tienen como un poco de oposición o derrumbe ante eso, ¿no? Como una falta de cuidado si doy ese paso, aunque muchas veces transmitimos que es lo contrario. Es la culpa. O sea, la culpa que tenemos metida por la educación que hemos recibido y aún pesa mucho, ya nuestras generaciones ya lo tenemos todo mucho más claro, pero todavía en algunos sectores o ámbitos, no lo mismo rural, es decir, en algunos sectores se sigue pensando que tú tienes que cuidar y muchos cuidadores, sabéis que tienen nombre de mujer, es decir, son cuidadoras más que cuidadores, bastante más, de hecho, siguen teniendo la cosa de yo tengo que poder. Esa imposición y de pensar que van a poder con todo y no van a poder. Es decir, es una enfermedad con tantas aristas que necesitas apoyo social, necesitas un buen entorno, una buena red de apoyo, pero muchas veces efectivamente piensan, ¿cómo voy a decir que yo no puedo? Si es mi obligación, porque soy su mujer, mi deber, que hablamos del verbo deber el otro día, que luego esos verbos tengo, debo, hacen muchísimo daño. Y hay que trabajarlos mucho psicológicamente, cuando además es tan sencillo como si yo le quiero dar calidad de vida y quiero aportar lo mejor posible a la persona a la que quiero, que a veces no puedo dárselo yo. A veces es la institucionalización. Va a estar mejor atendido, va a estar más supervisado, etcétera. Tú vas a estar más descansada y el abandono, que es lo que piensan, lo he abandonado, como digo yo, que lo he metido en la residencia, por ejemplo. El abandono está en si no vas más. Pero si la mayoría de los cuidadores que yo tengo que tienen institucionalizado a su familia en una residencia, le dan de comer, le dan de cenar, que a veces tienes que también que decir que no hace falta que vivas en la residencia. Es decir, pero no, el abandono es otra cosa, pero eso es un trabajo psicológico importante. Y luego, siempre unas dudas que nos quedan a nosotros en consulta es, ¿se les explica bien o tienen facilidad para lo que son la ley de dependencia, las ayudas, a dónde tienen que acudir, etc.? En eso siempre es bueno que vayan a servicios sociales y se asesoren. ¿De acuerdo? Es verdad que hay mucho jaleo, porque empezamos a equivocar. Discapacidad, que es un tanto por ciento. Dependencia, que son grados. Y entonces discapacidad, que te da ventajas en el IRPF, a partir de... No me voy a enrollar. Pero sí que cuesta explicar, porque además no todos tenemos ni los mismos recursos intelectuales, ni todos, aunque seas, yo qué sé, ingeniero, matemático, bueno, te puedes comprender mejor el lenguaje, pero si no te has movido nunca en este campo, y es verdad que es lioso. Pero cada vez están más informados, cada vez lo llevan. Por ejemplo, desde nosotros en la Fundación, lo que hacemos es, desde salida, ¿tienes ley de dependencia? No, derivación a servicios sociales, porque tampoco lo que tenemos que hacer los profesionales es meternos unos en los trabajos del otro y al final esto no es una segunda, tercera, cuarta opinión, porque al final a la quinta no sabes ni lo que te han dicho. Que hay gente que es muy amiga también de buscar muchísimas opiniones. Entonces, lo mejor es que derives al sitio adecuado. Pues si tiene que ir a neurología, neurología. Si tiene que ir a psicología, psicología. Si tiene que ir a servicios sociales. Entonces, la verdad es que la gente está bastante informada y si no, para eso estamos las instituciones. En este caso, la Fundación Alzheimer. Luego hay asociaciones familiares de Alzheimer en casi todas las provincias, en casi todas las ciudades. Y nosotros siempre recomendamos, y yo personalmente, que llevo toda la vida en esto, en residencias, en centros de día y demás, es que haya, si puede haber información a ese nivel en las instituciones, bien, pero que no se nos olvide que están servicios sociales y que es mejor que derives, tú le asesoras y le acompañas. Vale. Y normalmente cuando llegamos a la fase final de la enfermedad y el paciente fallece, ¿el cuidador suele seguir en la asociación? Pues mira, me alegro que me haga usted esta pregunta. Pues tenemos de todo. Hay gente que se da de baja inmediatamente de la fundación, de socio y demás, que está absolutamente en su derecho. Seguramente hay gente
que el mero hecho, y aquí ahora hablo absolutamente como psicólogo, pero el mero hecho de que me pasen el recibo me recuerda a los 8 o 10 años que he pasado de angustia. O sea, que también hay que empatizar en los motivos. Es decir, quiero salir de esto. Ahora hablo de los hijos. Yo tengo grupos con hijos, grupos con cónyuges de todas las edades. Entonces, muchas veces es ya tanto dolor, ¿vale? Hay otros que es que, bueno, pues estoy en la fundación como, bueno, pues porque estoy aquí porque tiene Alzheimer. Si ya no está, se dan de baja. Bueno, pues hay de todo. Hay de todo. No te sabría decir un tanto por ciento. Aquí tengo una compañera que seguro sabría mejor que yo, ¿vale? Que es más de administración, pero no hay un tanto por ciento, pero sí, mucha gente se da de baja cuando esto, si me lo permitís, es un compromiso vital y social. Pero entiendo que a veces el dolor y el querer pasar página y no volverte, nunca, mejor dicho, hablando de Alzheimer, no volverte a acordar de lo que has pasado, hace que tú bloquees cualquier tipo de información. ¿Tú, Pepa, qué? No, yo me estaba... Deja el botón dado. Me estaba acordando yo ahora mismo, os conocí a vosotros por mediación de una, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, una persona que tuvo a su madre con vosotros. Y entonces ahora creo que está como de voluntaria para cuando yo que sé que vais de paseo al capricho. Sí, una vez al mes. Un apoyo, pues va, total. Y entonces me dijo ella, que me dio una cierta tranquilidad. Dice, mira, Pepa, todo esto por teléfono, nos conocimos por teléfono. Dice, mira lo que te digo, nena. Dice, yo, también es cierto, ustedes, que cada uno tiene su familiar y de una manera o de otra, cada familiar es un mundo, son diferentes. Pero esta señora me dijo, mira, Pepa, yo tuve la oportunidad de cuidar a mi madre en sus últimos años, muy malita que estaba, pero fueron unos años que yo disfruté, que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo disfruté porque pude devolverle el cariño que ella de pequeña me dio. Evidentemente sería una enferma, digo yo, tranquilica, y tal como yo tuve a mi suegra, que yo, es una pregunta que le han hecho a usted, doctor, la diferencia que hay de demencia a... Pues mi suegra tuvo con 85 años, pero era una enferma que bendito sea que yo le llevaba un vasico de leche a las 7 de la mañana que me iba a trabajar, luego venían a cuidarla y me decía, hija, acuéstate, no vayas a coger frío, acuéstate. Y yo digo, ojalá me pudiera yo acostar que me voy a trabajar a las 7 de la mañana. Con un cariño, cualquier cosita que usted le hacía a esa persona. Entonces, claro, yo la tengo en la gloria bendita porque era una enferma que daba gloria a cuidarla. Era agradecida en todo momento. Entonces, claro, ahora si usted estamos hablando de un Alzheimer agresivo, tenemos una compañera con su marido con 50 años. Muy joven, sí. Muy joven. ¿Y cómo va a tener la criatura esta este recuerdo? Que es imposible. Bueno, que era agresivo con ella, vamos, la pegaba. Sí, ya la metió él tuvo que meterla en un... Hablando de institucionalización, claro, sí. Es que es imposible, claro, porque tú has dicho, y me parece que luego las familias a veces, porque yo cuando he trabajado en instituciones siempre tengo compañeros médicos y a veces, pero que le mediquen, que le den una benzodiazepina, pero es que lo mismo no es aconsejable. El propio personal, Alberto, pues dile a David que le dé no sé qué. Es decir, es que a veces no le puedes dar más médica, porque además si le doy más haloperidol, que al final haloperidol, risperdal, no sé qué, la quetiapina, ya, pero es que si le doy más lo tumbo. Si lo tumbo me hace un síndrome de inmovilidad y tengo problemas de neumonía, infecciones de orina, o sea, que es muy complejo. Y luego a nivel neurológico, es decir, los medicamentos no funcionan de la misma manera cuando hay una demencia. Entonces es muy difícil a veces explicar, que es verdad que esa labor suele ser mía, explicarles, oye, mira, es que no se quiera, o no es que no se le puede o medicar más, o a veces me ha encantado cuando David contaba lo del paracetamol. Por ejemplo, el papel de un psicólogo en una institución es mucho más control estimular y formación a compañeros y contención de emociones a nivel familiar que lo que puedo hacer con un paciente ya muy deteriorado. Pero a veces el ruido, o sea, yo he trabajado lo del ruido, por favor, el ruido, porque hay mucho ruido y se desorientan y se alteran. Al final el paciente alterado es un paciente que puede estar, que al final acaba medicado. Entonces, cuando podríamos controlar la temperatura, el dolor, él no me lo va a poder decir. Entonces, a veces tienes que hacer encaje de bolillos para saber, o dar un paseo. Yo uso mucho lo de ala. Sabéis que muchos de ellos, si tienen alteración de ambulación, están en plantas que no pueden salir libremente. Pues bueno, pues te lo llevas a dar un paseo y a veces se tranquiliza y no hace falta medicar.
porque es muy complejo. Sí, sí que es verdad que hay mucha diferencia entre el paciente que está en casa, el que da el paso de ir a centro de día, estimulación cognitiva, hay mucha diferencia en el manejo. Sí, la hay. Sí, es esencial. Y todas las estadísticas dicen que los familiares que tienen más información, hablando de qué necesitan, porque salen perdidísimos de vuestras consultas, o sea, salen con estado de shock. ¿Y ahora qué hago? ¿Vale? ¿Y esto qué es? Porque muchas veces esto es un problema de memoria. No, el Alzheimer es mucho más que un problema de memoria. Pero salen muy perdidos y demás. Entonces, todas las estadísticas dicen que los familiares que tienen más información, más formación desde el principio, el curso de la enfermedad lo llevan de una manera, diría, menos tóxica para ellos y menos dañina. O sea que... No, lo que estaba yo, pues a lo que estábamos hablando ahora mismo, que a esta compañera nuestra tuvo que venir a policía a casa, lo terminaron ingresando en el hospital y en el mismo hospital le dijo el doctor, mira, nena, no sabemos dónde mandarle ahora mismo porque no hay sitio, pero tu marido no sale del hospital hasta que le buscamos un sitio, porque a tu casa no puede ir ya. Nena, tenía que ir por la noche y poner una silla en el candaí, en el para hacer porque le agredía, o sea, sí, porque tienen físicamente... Alberto, es que él no conocía, no te reconocía como tu mujer. No, eres una extraña que está en su casa que le quiere agredir. Claro. Es decir, está ahí en un cuadro, dentro de que me gustaría, si vamos a ir acabando ya y demás, me gustaría acabar un poquito más optimista. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, esos son, no voy a decir excepciones rarísimas, pero vamos, por favor, que no hay enfermedades sino enfermos, cada uno evoluciona de una manera distinta, cada vez es mayor el control, tanto estimular como farmacológico, tanto como psicológico, terapéutico, cada vez hay mayor control, las familias y la sociedad cada vez está más sensibilizada, porque hasta un farmacéutico puede ayudar a un diagnóstico, me refiero a que lo mande. Oye, qué raro que se está... Pero que hoy día sabemos mucho de la enfermedad, se está investigando más que nunca, se está invirtiendo porque es una gran pandemia, evidentemente las cifras así lo dicen, y hombre, se puede trabajar bastante bien y que la persona esté lo más tranquila posible y con la terapia no farmacológica sobre todo ralentizar esas primeras etapas de la enfermedad, que es donde la persona aún puede tener bastantes niveles de autonomía. E incluso cuando se decide institucionalizar, ya en las propias residencias cada vez están como más especializados, tienen un manejo ya muy distinto de cómo era antes. Yo creo que hay muy mala prensa porque las malas noticias, pero eso no pasa con todos. Es decir, si pasa algo en una guardería, parece que todas las guarderías. Si pasa algo en un hospital, parece que todos los hospitales. Y hay muy mala prensa. Bueno, yo mi experiencia he trabajado y hay de todo. Es verdad que los ratios de personal que voy a contar, esto es un hospital, pues también habrá unos ratios de personal y demás. Pero bueno, los ratios de personal es verdad que son mejorables. Pero cada vez más, por lo menos en las que yo he estado, somos más especialistas, nos exigen más nivel. Hay más formación interna, dentro de que la rotación sigue siendo un gravísimo problema en la institucionalización. No centros de día, no confundamos centro de día con residencia, porque de hecho el centro de día existe como tal para evitar o alargar la posibilidad de que entre una institución. Entonces, pero la rotación es un gran problema, pero hombre, se está mejorando bastante a ese nivel, o yo creo que se ha mejorado, y bueno, nosotros luego como ciudadanos y como cuidadores también tenemos el derecho y el deber de exigir unos estándares de calidad determinados, y cada vez hay más interés por las neurodegenerativas en general, es decir, no solo Parkinson, cuerpos de Levy, Alzheimer y demás, que ahora suenan muchísimo más. Y entonces, bueno, pues sí, cada vez hay más formación. En eso confío, pero vamos, un voto de optimismo. Pepa, optimismo. David ha mirado el reloj como 3 o 4 veces. Optimismo, estaba yo acordándome. No, simplemente optimismo es que como se vuelven como niños. Al principio, antes de llegar, son como niños. Entonces tienes situaciones en casa que te ríes. Entonces, pues ese es el optimismo, que cuando está la cosa, si todo, yo ahora mismo, usted, bendito sea, que Dios me oiga, un papel y yo firmo 20 años con mi marido según está. Ahora, si mañana se me pone agresivo, se me pone, ¿qué hacemos? Epa, volvemos al optimismo. El optimismo es ese, que según está. En eso estamos todos los que estamos aquí trabajando, luchando y muchísimos más. El optimismo, fíjese con toda la confianza del mundo, el optimismo. Estamos en viaje de la Comunidad de Madrid. Llega la noche y nos levantamos al cuarto de baño a hacer pis. Y yo oigo la puerta y en el momento que él se levanta, yo espabilo, pero oigo la puerta, ya sabes tú por dónde voy, ¿no?
oigo la puerta y digo, bueno, pero ya al momento de oír la puerta hace... me levanté de la cama. Estaban en un hotel. Digo, en el hotel. En lugar de coger la puerta del cuarto baño, había cogido la puerta de la habitación. Pero mire usted, ahora viene lo mejor. Como su madre lo trajo al mundo, porque mi marido duerme desnudo, como dicen en Andalucía, desnudo. Y yo digo, si en lugar de llamar a nuestra puerta, llama al de al lado, con dos señoras que estaban ahí medio solteras, digo, se mueren del susto. Pero Pepa, optimismo. Pues ahí está. No había nadie en el pasillo ni nadie le vio. Y gracias a Dios que le dio por llamar. Pepa, eres una... Muchas gracias. Minutos para terminar la jornada. Pepa, la verdad es que he aprendido mucho, que he aprendido casi como en un congreso, te lo digo de verdad. No, el estar al otro lado de la mesa no es fácil. Me explico, es decir, que nosotros estamos a un lado de la mesa y los pacientes y los cuidadores están al otro. A veces estar al otro lado de la mesa es importante para tener la visión de los dos lados, ¿no? Y estas reuniones sirven para las dos cosas. Y por eso hemos querido que viniera un cuidador, porque a los profesionales nos gustaría tener este tiempo, 3/4 de hora con un cuidador para ver su experiencia, para ver qué es lo que pasa, pero obviamente es imposible. Entonces, veríamos 2 pacientes al día y nuestros gestores no están por aquí, pero se pondrían nerviosos. Entonces, a nosotros nos ayuda para ver su punto de vista, siempre intentar mejorar nuestra actitud profesional y sobre todo con la esperanza. Yo creo que hemos puesto encima de la mesa de que estemos ante un cambio en el paradigma de la enfermedad de Alzheimer. Confiemos en que los próximos años, los próximos 5 o 10 años, pues el paciente con enfermedad de Alzheimer no tenga demencia, fijaros lo que os digo, sino que consigamos con las diferentes terapias mantenerle, aunque sea con un deterioro cognitivo, pues a largo plazo, 3, 4, 5, 6 años y convertirlo en una enfermedad crónica como han convertido otras enfermedades como el cáncer o el VIH o alguna cosa de este tipo, ¿no? Ojalá, esa por lo menos es mi esperanza. Bueno, pues nada, nosotros de nuevo dar las gracias a todos y igual que aquí en el hospital habrán aprendido de lo que nos ha contado Pepa y de lo que los familiares nos ha contado Alberto, pues pasan en su día a día. Nosotros también hemos aprendido mucho, hemos querido dar un poquito de luz a las familias, creo que nos ha venido muy bien. Insisto en que creo que este tipo de alianzas entre la parte social y la parte médica son importantes para ayudar al final a vosotros, que sois pues los cuidadores y enfermos de Alzheimer. Y nada más, muchas gracias a todo el equipo técnico, a todo el equipo Quirón y a mis compañeros por haber participado y en especial, aquí sí que vuelvo a decir lo que ha dicho David, a Pepa, porque esta enfermedad tiene mucho estigma y también vamos a luchar porque esto vaya reduciéndose poco a poco y por dar la cara y no avergonzarnos de tener una enfermedad de la que no hay que avergonzarse, ¿vale? Entonces, estos pasos, Pepa, son muy importantes. Eres ahí una pionera, sí. Así que yo terminaría con un aplauso hacia ella y muchas gracias a todos.